good. Yeah. Ok, y necesito las presentaciones, si se las pides, porfa. Pero las que están impresas, porfa. Buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto tener de nueva vez la oportunidad de bienvenir a México y a Casa Tibet al doctor Alan Wallace. Como saben, Alan es hoy en día, podría afirmar, uno de los más importantes exponentes y representantes de la tradición budista tibetana en el mundo occidental. No solamente es un gran erudito, sino también ha dedicado una buena parte de su vida al estudio y práctica del budismo tibetano y ha intentado establecer una variedad de diferentes puentes o vías de comunicación entre nuestra tradición y la ciencia, a la que también ha dedicado una buena parte de su vida, particularmente a las ciencias físicas. Él obtuvo un doctorado en religión, particularmente en budismo, por la Universidad de Stanford, y ahora dirige primariamente el Instituto Santa Bárbara, que es un centro de investigación en los Estados Unidos que precisamente se dedica al estudio de la práctica contemplativa y los efectos que tiene en los procesos cognitivos, así como las relaciones que existen entre la misma y el entendimiento que las ciencias físicas y particularmente la física tiene de la realidad. Así que bueno, el día de hoy el doctor Wallace va a hablar acerca de el origen dependiente, que es un concepto primario de la filosofía budista, pero va a ser una presentación para nosotros especial en el sentido de que intentará establecer un vínculo y contraste entre la visión budista de la causalidad y aquella que se tiene dentro de la ciencia. Así que me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Wallace. Es para nosotros, insisto, un extraordinario privilegio el que esté de nueva vez aquí con nosotros y les pediría un gran aplauso para él. Yo creo que deberíamos de poner el trono, el escritorio, ¿no? Ok, déjame ver. ¿Es eso qué? Bueno, entonces déjalo así. And Alan, you can handle your own presentation just by pushing the play button. Yeah, that will advance it. You can't do reverse, just like that. And if you need reverse, they can do it from there. You can just tell them. Okay? ¿Está el micrófono prendido o no? Let me see, it might be. There you I go. think it started now, yeah. Good. We've just come from the outside where it seemed there was a lot of activity, lots of traffic. Acabamos de entrar de fuera, en donde, como se habrán dado cuenta, hay mucha actividad. And when there's a lot of traffic outside, there tends to be a lot of traffic inside as well. Y cuando sabemos que hay mucho tráfico afuera, tiende a haber mucho tráfico adentro. So now we're in a relatively quiet mood, but perhaps we can spend just a minute or two seeing if we can maybe quiet the traffic in our own minds. Así que ahora nos encontramos en un ambiente relativamente tranquilo y valdría la pena el dedicar un momento para ver si podemos aquietar a nuestras mentes. So let's pause for just a couple of minutes. Así que pausemos por un par de minutos, You can close the eyes if you wish. cerremos nuestros ojos. And let your awareness sink down into the body, permeate this whole field of the body from the soles of your feet up through the crown of your head. Y permitan que su conciencia permea la totalidad de su cuerpo y lo recorra desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. And simply be aware of the tactile sensations that arise throughout this entire field of the body. Simplemente intenten hacerse conscientes de la esfera de las sensaciones táctiles que emergen dentro del campo de su cuerpo. If you note areas of tension in the body, see if you can breathe into them, and as you breathe out, release any excess tension or tightness. Si conocen o detectan áreas de tensión en su cuerpo, simplemente dirijan el aliento o la inhalación a ellas y al exhalar, imaginen y sienten esta tensión les abandona.
Be aware of the whole body breathing. Háganse conscientes de cómo todo el cuerpo respira. Be aware of the sensations of the breath, wherever they arise in the body. Háganse conscientes de las sensaciones de la respiración donde quiera que éstas surjan dentro del cuerpo. And now, especially with each out-breath, as if you were breathing a sigh of relief, release the tension in the body and release any involuntary thoughts or images in the mind. Relax totally and deeply with each out-breath. Y ahora especialmente con cada proceso de exhalación intenten relajar toda tensión en sus cuerpos, toda idea, toda sensación, toda imagen mental que salga de ustedes con cada exhalación y les permita morar en un estado de tranquilidad. So now with the body somewhat at rest, the breathing relaxed, the mind perhaps a little bit calm, let's bring the session to a close and begin this evening's lecture. Y ahora con esta sensación de relajación y tranquilidad traigamos a nuestro cuerpo un estado de quietud, a nuestra mente en una dimensión similar y podamos terminar de esta manera esta sesión de meditación para comenzar nuestra conferencia. Wallace. Muy bien. The topic for tonight of dependent origination is perhaps the single most important theme in all of Buddhism. Como saben, el tema que estaremos tocando el día de hoy del surgimiento dependiente probablemente representa el tema más importante o seminal de la totalidad de la tradición budista. The entire phenomenal world, this whole world of experience, is arising in this process of dependent origination. This is said to be the deepest description of this whole world that we experience. El mundo entero, esta realidad fenoménica que nosotros experimentamos, se afirma desde la perspectiva de la tradición budista, emerge en este proceso de surgimiento dependiente. So it's the very essence of wisdom to understand dependent origination. Por ende, es la esencia misma de la sabiduría el poder entender el surgimiento dependiente. But it's also the very foundation of compassion. Pero también representa el fundamento esencial del desarrollo de la compasión. Insofar as we have some experiential insight into the profound dependent origination and interrelationship between ourselves and other people, all sentient beings, the environment, then compassion is the natural response. A medida en que nosotros desarrollamos un profundo entendimiento del surgimiento dependiente, de la interrelación que naturalmente existe entre todos los diferentes procesos vitales, en nosotros emerge de forma espontánea y natural una actitud de compasión para con todos los seres vivos. Muchachos, ¿tendrán la capucha del micrófono para que no golpee? But one can say also that dependent origination is an absolutely core theme in science from the very time of Copernicus right to the present day. Pero también uno podría afirmar que este tema del surgimiento dependiente es central o seminal para la visión científica de la realidad desde la época de Copérnico hasta la fecha. Gracias. And that is science, from its inception, modern science, from its inception 400 years ago, has incessantly sought to find natural explanations from everything from weather formations
to disease, to happiness, to the formations of galaxies. What are the natural causes? What are the causes and conditions by which physical phenomena, mental phenomena, all types of phenomena arise? This is science. And that's the very core. That's dependent origination, trying to understand phenomena in terms of natural causes, in contrast to understanding natural phenomena being as a result of supernatural intervention. Así que uno de los intereses fundamentales que de hecho definen la naturaleza de la exploración científica a lo largo de su historia, desde hace 400 años, cuando da inicio por vez primera a la revolución científica hasta la fecha, ha sido precisamente la búsqueda, la investigación de las causas naturales que propician la emergencia de los fenómenos, particularmente de los fenómenos naturales o de la naturaleza, desde la conformación de las galaxias, la naturaleza del movimiento de los cuerpos celestes, etc. Y si lo piensan, precisamente el objetivo fundamental, el elemento que determina la naturaleza de la exploración científica, es la búsqueda de las causas, precisamente de el surgimiento dependiente de una variedad de condiciones y circunstancias naturales que determinan la operación de los fenómenos, en diferencia o a diferencia del entendimiento propio de otras disciplinas, en donde se ve la operación de los fenómenos naturales como el resultado de la intervención sobrenatural. So both Buddhism and the natural sciences seek to understand reality in terms of natural causation, observing how events arise in a process of dependent origination. So in that regards, there's a great deal of common ground. Así que podríamos afirmar que entre la exploración de la tradición budista y la exploración propia de las disciplinas de las ciencias naturales encontramos un puente común en términos del interés que ambas muestran para la comprensión de la causalidad, el surgimiento dependiente como la razón esencial que determina la operación de los fenómenos naturales. But where is the division between natural and supernatural? There we'll find some significant differences between modern science and Buddhism. Pero ¿a dónde encontramos la diferencia entre lo natural y sobrenatural? En efecto, en esta frontera es donde encontraremos distinciones o diferencias entre la visión budista de la realidad y la visión contemporánea de las ciencias. And what are the methods by means of which we will investigate the natural world to try to understand the precise processes of dependent origination? In that regard, methodology, once again, the methodological differences are very, very great. Como también nosotros encontraremos diferencias metodológicas significativas entre los medios que proponen las ciencias naturales para la exploración de la causalidad y aquellos que propone precisamente la tradición budista. So then we look in dependent origination for both the common ground but also very interesting differences between Buddhism and science. Así podemos observar al surgimiento dependiente como una dimensión que nos permite establecer un campo común tanto entre las ciencias como en el budismo, pero que también nos permite establecer interesantes diferencias entre estas distintas disciplinas. ¿Escuchan a Alan Well? ¿Bien? ¿Podrían subirle un poquito, por favor? Es que yo casi no lo veo. Okay. Now there are metaphysical assumptions built into any mode of inquiry. Como podrán ustedes imaginar, todo tipo de pretensión de investigación o metodología de investigación presupone, puntos de partida ideológicamente distintos. And certainly modern science is no exception. Ciertamente la ciencia moderna no es una excepción. Most of modern science, virtually all of modern science from the time of Copernicus right into the 20th century, has been based upon what is called metaphysical realism. Básicamente podríamos afirmar que todas las ciencias modernas, desde la época de Copérnico hasta nosotros, se han basado en un presupuesto ideológico que es lo que determinamos o llamamos realismo metafísico. And this includes some fundamental assumptions about the nature of reality and the possibility of our knowing it or understanding it. Esto incluye ciertos presupuestos fundamentales en torno a lo que comprendemos como la naturaleza de la realidad y los medios que nosotros diseñamos para tratar de entenderla. So, for example, here's one major assumption. There is a real world out there, and it consists of mind-independent objects. Uno de estos presupuestos fundamentales, característicos de la visión científica de la realidad, afirma lo siguiente. El mundo real consiste en objetos que son independientes a la mente, que existen fuera de nosotros.
And so what is the point of science? Science is oriented towards and has the goal of achieving or presenting, discovering and then presenting the one true and complete description of the way the world is. Así que cuando es uno de los objetivos fundamentales del cuestionamiento científico, pues precisamente lograr una sola descripción, un entendimiento verdadero y completo de la manera en que el mundo existe. So there is a certain way the world really is, and science is trying to present a better and better map. So just like a map of Mexico City or a map of North America, if you have the reality there, you could place the map right on it, and you see, they say, you see, it's a perfect correspondence, and that would be a complete theory. So at least approaching such a perfect correspondence of your description, your theory, and the reality that exists independently of your theory has been a goal of almost all of science. Y como saben, una de las metas seminales o centrales de la exploración científica a lo largo de su historia ha sido el intentar comprender con claridad la naturaleza de una realidad objetiva que existe independiente al observador, el poder establecer una especie de mapa lo más preciso posible a través de su investigación y su capacidad de generar teorías o, diferentes constructos orientados al entendimiento de la naturaleza de esos fenómenos que intenta observar, con el objetivo de eventualmente lograr concordancia entre las teorías, esto es, estas diferentes herramientas o planteamientos que hacemos en torno al entendimiento de la realidad y la realidad objetiva real o verdadera, para así poder conformar una teoría coherente que nos permita afirmar que en efecto el mundo existe tal como nosotros lo entendemos. So a true statement or true theory is simply one that corresponds to some absolutely independent reality out there that exists prior to and independent of your mode of inquiry, your conceptual framework, anything you say or think. It was already there, and this is a correspondence to what was already there. Así que una afirmación genuinamente verdadera o una teoría verdadera no es otra cosa que una descripción de una realidad que existe independiente a nosotros, que es objetiva y que de hecho se encontraba presente antes de que nosotros pudiéramos investigarla o entenderla. So that's a Western picture of this. But now let's go to the Buddhist vision here. Are there forms of metaphysical realism that crop up in Buddhism as well, and not only in science? Así que este es uno de los presupuestos fundamentales de las disciplinas de las ciencias naturales, precisamente la afirmación en torno al hecho de que la verdad implica cierto tipo de correspondencia entre un mundo que existe en forma independiente y una descripción del mundo. And the answer Pero, is yes. Al mismo tiempo, ahora tendríamos que preguntarnos si dentro de la perspectiva budista de la realidad existen también este tipo de presupuestos metafísicos y en particular algunos de los mismos que correspondan con esta idea del realismo metafísico, y de hecho la respuesta es positiva. And so this realism, metaphysical realism in Buddhism, makes the claim that there's a real world out there that exists in a certain way independently of anything you say about it and anything you think about it. It's already there. It's in a manner of speaking, it defines itself, independent of anything you think or say. It's already there by its own inherent nature. Así que la tradición budista también emerge de un planteamiento de esta naturaleza, precisamente de un planteamiento de realismo metafísico que se centra en la afirmación en torno al hecho de que existe un mundo, una dimensión de realidad que posee pues presencia independiente a la conceptualización o la imputación mental que de la misma hagamos, independiente a la relación que con esta nosotros podamos establecer, que está ahí presente entonces separado del observador. Now we could have a 3-month course every night starting tonight and just discuss this one slide. Y podríamos de hecho tener nosotros un seminario de 3 meses todas las noches para discutir esta parte de mi presentación. Because this covers all of Buddhist philosophy. Porque esta filmina cubre la totalidad de la filosofía budista. For those of you who have already studied Buddhist philosophy, you will recognize here, thinly veiled, the 4 classic philosophical schools of Buddhism. Para aquellos de ustedes que han contado con la oportunidad de estudiar la filosofía budista, en estos 3 puntos esenciales de mi presentación ustedes encontrarán precisamente los presupuestos fundamentales de las 4 escuelas de postulados filosóficos budistas.
So for those of you who have been studying with Tony and have some understanding, I'll give you the Sanskrit names. The first one is Vaibhashika. Para aquellos de ustedes que han venido estudiando esto con Tony, les daré los nombres sánscritos de estas escuelas simplemente para que puedan establecer correlación entre ellas. La primera de estas es la escuela denominada Vaibhashika. And in English, we could loosely translate that in terms of the content as reductionistic realism. Y la traducción de la naturaleza esencial de la propuesta de esta escuela al inglés o a una lengua occidental, digamos, libremente hecho, sería algo así como la presentación de un realismo reduccionista. But now this is a Buddhist vision, not a Western scientific vision. Ahora, esta es una visión budista, no es una visión occidental cientificista. So in terms of the physical world, the claim here is that what really exists out there, independently of anything we think, are individual atoms. Así que en términos de su descripción del mundo físico, implicaría la afirmación de que lo que realmente existe fuera de nosotros de forma objetiva, a manera independiente, son átomos o partículas indivisibles autónomas. And these individual atoms come together in specific configurations that are constantly in the process of change. Sometimes the configurations are very dense, sometimes very loose. But what's really there are just the atoms. But then we call a certain configuration whatever that's called. That's called a gong or a bowl. But we call that a bowl, but it's not really a bowl from its own side. That's just a configuration we call a bowl, but really there are the atoms. And you can call them anything you like. It doesn't matter. They are really absolutely atoms. The fact that we call this a bowl, that's just a convention. Así, dentro de este punto de vista, se afirma que todos estos diferentes átomos individuales, que en efecto poseen existencia genuina o objetiva, pueden organizarse de una miriada de diferentes maneras, pueden establecer una enorme variedad de diferentes configuraciones de organización que a través de su disposición determinan la naturaleza relativa de un objeto. Así, por ejemplo, si nosotros vemos un gong o el cuenco de un gong, tendríamos la sensación de que en efecto estamos percibiendo un objeto que existe de esta manera, pero por lo menos esta dimensión del mismo es pues engañosa, porque lo único que ahí existe genuinamente es esta configuración de átomos y particularmente estos átomos individuales que se organizan de cierta diferente manera que nosotros vemos como un gong. And for those of you who have studied Western philosophy, this may sound familiar. 2,400 years ago, the Greek philosopher Democritus said something very simple, very similar, and that is, in reality, there is space and atoms. That's what's really there. The configurations, these are just subjective labels. But the constituents, the fundamental constituents, absolutely real, absolutely out there. Para aquellos de ustedes que tengan cierta familiaridad con la filosofía occidental, pues recordarán que esta presentación tiene un paralelo muy importante dentro de nuestras propias disciplinas de investigación filosófica y que hace 24 siglos en Grecia el gran filósofo y el gran físico Demócrito planteó una visión muy similar. Comentó el hecho de que lo que realmente existe no es más que el espacio y los átomos, estas partículas indivisibles, y que las configuraciones como resultado de la organización de estos elementos que se conforman en el mundo natural, son configuraciones subjetivas y relativas, pero que lo que realmente existe es este espacio y estos átomos o partículas indivisibles. But the Vaibhashika system, the Buddhist tradition, also adds to that the mind, which is often overlooked even in Greek philosophy, at least some versions, and said the mind too consists fundamentally of mind moments, individual units or atoms of mental processes, and that's what the mind fundamentally boils down to. So we have these two domains which are in interaction with each other, but what is absolutely there are mind moments or individual units of mind and individual units of matter. Simultáneamente la visión vaibhashika de la realidad da un paso un poco más extenso, un poco más ambicioso que el que encontramos dentro del ámbito de la filosofía atomista de Demócrito en Grecia, y afirma que no solo el mundo material está compuesto de partículas materiales indivisibles, que es precisamente lo que se entiende por la palabra griega átomo, pero que también la mente, el flujo de la conciencia está compuesto
de partículas indivisibles que en este caso son de la naturaleza de la mente, esto es, instantes o momentos de conciencia. Así que lo que en efecto encontramos como existente, genuina o objetivamente en el mundo realidad son por un lado estos instantes o momentos de conciencia, estas partículas o cuanta indivisible de conciencia en la mente o en la conciencia, como partículas materiales indivisibles que interactúan a través de medios muy complejos. The second school, I'm trying to wrap up thousands of years of Buddhist philosophy. The second school, Sautrantika, has a very simple premise. Anything that is causally effective, anything that it influences anything else, and is in turn influenced by other things, that's real. Claro que estoy intentando resumir en un par de palabras cientos de años de filosofía y exploración budista, lo cual es difícil, pero bueno, en esencia la segunda escuela o postulado, el que ahora llamaremos de realismo pragmático, la escuela sutántrica, aquí lo que afirma es que todo aquello que tiene eficacia causal, esto quiere decir todo aquello que funciona de tal manera que puede influenciar a otras cosas y simultáneamente y de forma natural ser influenciada por estas, eso es real. And so that of course includes physical phenomena, Eso por supuesto incluye tanto a los fenómenos físicos, but it equally, just as real, includes mental phenomena, our desires, our perceptions, our volitions. pero también naturalmente esto incluye a nuestros fenómenos mentales, nuestros deseos, nuestras percepciones y voliciones. And other phenomena too, like time or the seasons, also have influence. They're not physical, they're not mental, but they also have causal efficacy. They're real. Como también otros fenómenos, tales como las estaciones, como el tiempo, son reales en el sentido de que poseen naturalmente eficacia causal que pueden influenciar a otros fenómenos. Quickly moving on to the Yogacara or the Chittamatra, the mind-only school, they are more skeptical than even the pragmatic realists. They say this physical world that you keep on talking about, this physical world, where do we actually ever access or detect physical world? Ahora nos movemos rápidamente a la siguiente escuela de postulados o al siguiente punto de vista tradicional de la filosofía budista, la filosofía llamada de la mente sola, la filosofía Yogacara o Chittamatra, en este caso el realismo idealista budista, que presenta un punto de vista mucho más idealista, mucho más escéptico en torno al entendimiento que tiene de la realidad, y precisamente cuestiona tanto a los realistas reduccionistas budistas como a los realistas pragmáticos en torno a la definición que dan del mundo material. Y dicen, bueno, esto que ustedes llaman el mundo objetivo y material, exactamente dónde está, dónde lo podremos hallar. And the answer is right now. That's real. That's physical. I contacted the physical. So what are you saying? When do we ever access the physical? Right now, I'm contacting the physical. What's your problem? Y bueno, estos responderían y dirían, bueno, el acceso precisamente a esta realidad objetiva física se encuentra o se manifiesta aquí, en el ahora, en el presente, en la relación que tenemos con el mundo fenoménico, como cuando tomamos el cuenco y le pegamos y le decimos, esto ahora, esto es real, esto es físico. ¿Cuál es el problema que tienes para con esta afirmación? And the answer is, you can do this in a dream. Y la respuesta es que uno puede ejecutar esta acción en un sueño. People can hit chimes in a dream. Como todos ustedes saben, la gente puede pegarle a unas campanas en el sueño. You can pinch yourself in a dream. You can hit yourself on the dream. You can say, in a dream you feel that you're experiencing physical things independently of the mind, but all you're actually experiencing are appearances to the mind, and you never experience anything other than appearances to the mind, whether you're in the waking state or the dream state. It's only appearances to the mind, and anything else is something you're conceptually projecting. Y los yogacharins, o los realistas idealistas de la tradición budista, afirman que en efecto las observaciones que hacen en torno a la naturaleza de la realidad se basan en la investigación objetiva, directa y empírica del sujeto perceptor, y que por ejemplo cuando nosotros nos encontramos inmersos dentro del ámbito de la experiencia del sueño, ahí mismo podemos nosotros, por ejemplo, pellizcarnos, podemos golpearnos la cabeza, podemos tener experiencias que parecen ser independientes a la mente, pero no son más que apariencias que emergen en la mente. Esto es claro en el contexto del sueño. También afirman que la realidad aparente objetiva no es distinta a la realidad que se experimenta o se percibe
percibe en el contexto del sueño, y que de la misma manera se puede afirmar que la realidad que aparece a nuestros sentidos y mente en el estado de vigilia es una apariencia que emerge a la mente o conciencia de la misma manera que lo hace en el sueño y no tiene una identidad intrínseca. So these are very skeptical people. Estos son individuos que presentan un punto de vista muy escéptico. They say you're assuming there must be some physical world out there to hold everything together, but the physical world you never perceive. All you perceive are appearances to the mind, and therefore we are going to be minimalist and say we have no reason to believe that anything other than appearances to mind exists, but the mind really exists. Así que estos filósofos y contemplativos en esencia afirman que este mundo de realidad objetiva, particularmente la realidad material que decodificamos o experimentamos a través de nuestra mente y sentidos, no existe como aparece a los mismos, no tiene una identidad autónoma, no existe separada del individuo que la percibe, y que en realidad lo único que nosotros percibimos son las apariencias que emergen a la mente. Con esto presente, toman un punto de vista absolutamente reduccionista y finalmente dicen todo el mundo de experiencia que emerge a nuestros distintos sentidos es una mera apariencia y lo único que tiene genuina realidad es aquello que lo percibe y esto es la mente. So when you're in the midst of a dream and you don't know you're dreaming, Cuando nosotros nos encontramos en el medio de un sueño y no tenemos conciencia de que soñamos, you assume that these physical phenomena in the dream are really out there, independently of the mind. ustedes podrán validar a través de su propia experiencia, asumimos que estos fenómenos físicos que en el sueño experimentamos realmente existen como aparecen, son independientes a nosotros y particularmente independientes a la mente o la imputación mental que de ellos hacemos. But then when you become lucid, Pero después cuando nosotros volvemos a un estado de lucidez, when you recognize in the dream that you are dreaming, cuando nosotros somos capaces de reconocer dentro del sueño que soñamos, then you know, although these phenomena appear to be really out there, entonces nos damos cuenta que a pesar de que estos fenómenos que nosotros experimentamos aparentan realmente existir allá afuera, physical, independent of mind, como si fuesen físicos e independientes a la propia mente, they appear that way, aparecen de esta manera, esto es indudable, and the appearance is deceptive. pero la apariencia en este sentido es engañosa. It's an illusion. Es de hecho una And ilusión you've wakened up in the dream. cuando el individuo ha podido despertar dentro del sueño. And the advocates of this school say that's what it is to be a Buddha. Y los proponentes de esta escuela precisamente afirman el entendimiento de lo anteriormente mencionado es lo que implica ser un Buda. When you, in the waking state, Cuando uno se encuentra en el estado de vigilia, wake up uno se despierta and recognize this too is like a dream. y uno también es capaz de reconocer a la realidad aparente del estado de vigilia como de la naturaleza de la de un sueño. That's the key to enlightenment. Esta es la llave de la iluminación. That the mind alone is real, and all of these apparitions of physical phenomena independent of the mind are pure illusions. Que tan solo la mente es real y que todas estas apariciones que emergen en el mundo material son pura ilusión. But then finally we have this fourth school of Buddhist philosophy, known as Madhyamaka, or the middle way. Finalmente tenemos esta cuarta escuela de filosofía budista conocida como la escuela o filosofía Madhyamaka o la escuela del camino medio. And they challenge all of the assumptions that have gone before. They are more skeptical than anybody else. Y estos ponen en tela de duda todas las presuposiciones anteriormente mencionadas y construyen un punto de vista todavía más extremadamente escéptico que los anteriormente mencionados. They look at these first two schools and they say you are assuming that there's some real physical world out there independent of the mind, but you never perceive it. Primero dicen de las primeras dos escuelas de las que hemos hablado, la escuela vaibhashika isotántrica o el realismo reduccionista y pragmatista, y dicen ustedes presuponen que existe un mundo material independiente al individuo, pero pues nunca perciben tal mundo material independiente, lo que perciben es lo que perciben. But then they turn to this third school of idealist realism and say, and you are assuming that there's a real thing called the mind that is projecting everything else. Where is this mind? Y después voltean su atención o su observación crítica al realismo idealista, a la escuela Yogacara, y dicen ustedes ahora lo que presuponen es que en efecto no existe un mundo material objetivo independiente a la percepción, pero asumen que la mente
como perceptora es en sí genuinamente o absolutamente real. Y ahora dicen, ¿y a dónde? En efecto es que existe tal mente, tal entidad. ¿Dónde es que la podemos localizar? An absolutely objective physical world is never found. En primera instancia, un mundo absolutamente objetivo, físico, independiente al perceptor nunca puede encontrarse. An absolutely subjective mind is Ya. never found. Ahora, una mente absoluta, objetiva, independientemente, tampoco se puede encontrar. And the whole of reality, Y la every totali- aspect of reality, is found in the middle, neither absolutely objective nor absolutely subjective. Y la totalidad de la realidad puede encontrarse precisamente en un punto intermedio que evita tanto esta afirmación absoluta realista como esta afirmación absoluta subjetivista, Where objects arise in relationship to subjects and subjects arise in relationship to object. en donde los objetos emergen en dependencia a los sujetos que los perciben, de la misma manera que los sujetos que perciben estos objetos emergen en dependencia a los objetos que perciben. So all subjects and all objects arise in a manner of dependent origination. Afirmando que todos los sujetos y objetos emergen en una forma especial. ¿Y cuál es esta? Precisamente lo que denominamos surgimiento dependiente. So we see in this Buddhist approach a fairly balanced approach, acknowledging the physical, the mental, then being skeptical of the physical, and then being skeptical of both physical and mental. Así que verán en este punto de vista tradicional budista una aproximación bastante balanceada, en donde primero se reconoce pues la realidad o la importancia del universo material y físico, después se reconoce la realidad y la importancia del universo perceptual, después se pone en tela de duda la identidad absoluta tanto de uno como de otro, y finalmente se llega a una postura intermedia. But in science, in modern science, in contrast, the whole realm of subjective experience has been largely excluded from the natural world. Pero como ustedes saben, en buena medida en las ciencias naturales, el mundo de la experiencia subjetiva ha sido eliminado de el universo natural, ¿no? De la And there's a good investigación natural. and there's a good reason for that. Y hay una razón buena para ello. All of the great pioneers of modern science were Christians. Todos los grandes pioneros de la ciencia moderna fueron cristianos. And for many of them, the aspiration for their scientific inquiry was driven by theology. Y para muchos de ellos, la aspiración para su investigación objetiva de la realidad del mundo fenoménico del propio ser humano estaba basada en pues, sus criterios primariamente teológicos. By means of reason, they wanted to see if they could leap beyond anthropocentric appearances to the human senses and actually to conceive of the universe as God Himself views it. A través del uso de la razón, estos primeros científicos, emergiendo de la visión teológica cristiana, pretendían dar una especie de salto a través del cual pudieran trascender la perspectiva o la visión antropocéntrica que de la realidad nosotros tenemos naturalmente, para arribar a la perspectiva de la realidad que Dios tiene. Scholars call this the pursuit of apotheosis. Apotheosis. Los académicos llaman a esta empresa la búsqueda de la apoteosis. And that's where the mind of man ascends up to and hopefully touches the mind of God. Esta es la dimensión en donde la mente del hombre, bueno, esperanzadoramente pueda ascender a la dimensión divina y tocar a la mente de Dios. And with reason, you actually could conceive of reality as God Himself conceives of reality. Y así a través de el uso de la razón podríamos concebir y entender a la realidad de la misma manera que lo hace la divinidad. But this would be jumping out of the confines of human percepts and human concepts. In other words, seeking to understand the absolutely objective universe as God Himself sees it, but that's a universe devoid of human consciousness. It's absolutely objective. Esto implicaría el dar un salto cualitativo de la dimensión en donde nosotros percibimos una realidad determinada por los conceptos y los constructos humanos, ascendemos a la dimensión divina, percibimos el mundo tal como la divinidad lo hace, independiente a la razón o a la conciencia humana. So modern science started with astronomy and physics.
as independent and looking to understand physical phenomena as they exist independently of the human mind, independently of consciousness, absolutely objective. Así, las ciencias modernas han buscado entender a la realidad y sus fenómenos desde una perspectiva realista, desde una perspectiva absolutamente objetiva, independiente a la mente y la interpretación humana. And then biology, especially with Darwin, tries to understand the evolution of life in the universe as it occurred, independently of consciousness. Y como saben, más tarde la biología, particularmente a partir de Darwin, ha intentado entender los fenómenos biológicos, los fenómenos físicos, independientes también a la conciencia o a la mente, Absolutely objectively. de una forma absolutamente objetiva. And Darwin himself started out as a devout Christian. Curiosamente, de nueva vez, Darwin empezó como un devoto cristiano, But the more he observed and investigated the natural world and saw how much suffering there was, pero mientras más investigaba y examinaba al mundo natural y en el mismo descubría la intensa dimensión de sufrimiento que le caracteriza, he lost his faith that the universe could have been created by a compassionate God, creating a universe that is saturated by so much suffering. perdió la fe en que el universo fuera el resultado de un acto de creación divina generado por una entidad absolutamente compasiva, precisamente al interactuar con el sufrimiento y el dolor que caracteriza al mundo natural. So when he wrote his great treatises, he had slipped away from Christianity and accepted a much more, how do you say, abbreviated version called deism, that God was not really a compassionate God, not a God to whom you could pray, who would give blessings, just a God of infinite intelligence who created the universe by way of intelligent design, but not a Christian God. Así que cuando él escribió sus tratados, elaboró una postura teológicamente más simple, más elemental que la del cristianismo católico protestante, y arribó a una visión teísta particular, la idea de que en efecto existía una dimensión absoluta de existencia que trasciende a la natural, una dimensión dominada por la inteligencia divina que crea al mundo natural, pero que lo hace como resultado meramente de su inteligencia y no como un acto de compasión. But by the time he was an old man just before death, he couldn't even sustain that belief. Pero para el tiempo en donde arriba a su vejez ya ni siquiera podía sostener esta creencia. What's so intelligent about this design? ¿Qué es tan inteligente de este diseño?, se It preguntaba. seems to be just chance. Parece ser mera oportunidad, parece ser mero azar. And so he became an atheist Y así Darwin se convirtió en un ateo and had migraine headaches for the rest of his life y tuvo jaquecas y migrañas por el resto de su vida and was very depressed y estuvo muy deprimido because life seemed to have utterly lost any meaning at all. porque para él la vida aparentó perder todo significado y todo sentido de forma absoluta. And then especially in the 20th century, now into the 21st century, we have various forms of psychology, we have cognitive neuroscience, and this too is trying to understand even the mind in terms of behavior, in terms of brain, independently of subjective experience. Y especialmente en el siglo XX y ahora en el siglo XXI tenemos diferentes disciplinas, tales como por ejemplo las diferentes formas de psicología, las diferentes formas de neurociencias cognitivas, que precisamente intentan entender a los procesos mentales, intentan entender a los procesos psicológicos, independientes a una dimensión de trascendencia meramente como resultado de las funciones del cerebro. So in the midst of all of this last 400 years of science, there has been an ongoing sense of a taboo against subjectivity. That subjectivity, you must keep it out and try to understand the natural world purely objectively. And subjectivity is like a contamination. Keep it out. It's not scientific. Y como verán a lo largo de la historia de las ciencias y particularmente en el siglo XX y XXI, a la intervención de la interpretación o la presencia de la subjetividad de la conciencia de los seres sensibles y del ser humano, se les ha visto a través de una luz muy negativa. Se piensa que se trata de un proceso que naturalmente contamina la posibilidad que tenemos de poder eventualmente lograr entendimiento de un universo objetivo, real e independiente a nuestras interpretaciones subjetivas. And so many scientists and philosophers have now come to the conclusion, based upon 400 years of momentum, that the only things that are real
are things that are absolutely objective, physical, and quantifiable. Así que muchos científicos y filósofos hasta la fecha han arribado a particulares conclusiones que les llevan a pensar que lo único que puede ser afirmado como absolutamente real es aquello que es cuantificable, aquello que es material y aquello que es absolutamente objetivo. And so anything that is not objective, physical, and quantifiable is either an illusion, or simply an emergent property, or totally non-existent. Así se afirma que todo lo que no es absolutamente objetivo, cuantificable y físico es meramente una ilusión, es algo que no... it's an illusion, and then what did you say? It's either an illusion, Es una ilusión, or it's a function of just a function or an epiphenomenon or an emergent property of physical things, Es or una- it has no existence at all. no existe de forma alguna o es una función o propiedad emergente, un epifenómeno de las configuraciones materiales del cerebro, por ejemplo. And so I think one can understand so much of the assumptions of modern science and modernity by this very simple statement by William James, a great American psychologist and philosopher. Así que creo que nosotros podríamos entender muchas de las presuposiciones de las ciencias cognitivas y de la psicología occidental contemporánea a través de esta declaración muy sencilla de uno de los grandes padres de las ciencias cognitivas occidentales, William James. Our belief and attention are the same fact. Decía, nuestras creencias y nuestra atención son el mismo hecho. For the moment, what we attend to is reality. Por ahora, la realidad es aquello en lo que ponemos nuestra atención. For many of you, you'll know that's almost a mantra that I recite. For the moment, what we ustedes- attend to is reality. Muchos de ustedes saben que ese es casi un mantra que recito reiteradamente. Por el momento, aquello que percibimos es la realidad. For 400 years, science has been looking outwards, Por 400 años, las ciencias físicas han estado observando afuera, looking at the physical, looking at the objective, the quantifiable, viendo a lo físico, a lo objetivo, a lo cuantificable, and never developing a true science of observing the mind itself. y nunca desarrollando una genuina ciencia orientada a la observación de la mente en sí misma. Do that for 400 years, and you're bound to draw the conclusion only physical phenomena are real. Si uno hace esto por 400 años, naturalmente, eventualmente arribará a la conclusión de que lo único que existe es el mundo material y cuantificable. And although many scientists today no longer believe in God, this whole orientation towards the absolutely objective world is utterly rooted in Christian theology, that God is absolutely outside, and therefore the pursuit of a God's eye view is going to be an absolutely objective view on reality as it exists independently of the human mind. That's a theological view. Así que a pesar de que la mayoría de los científicos contemporáneos ya no son personas religiosas, carecen de una visión teísta de la realidad, no obstante, de alguna manera defienden aquello que emana de este punto de vista, la noción de que existe una realidad absolutamente objetiva, independiente, separada y autónoma de la propia mente. But this pursuit, this ideal of understanding an absolutely objective reality, never played any role in Buddhism at all. Pero esta persecución, este objetivo de encontrar una realidad absolutamente objetiva, independiente a nosotros, nunca jugó un papel de importancia o relevante para la visión budista de la realidad. And why? ¿Y por qué? Buddhism has never had the notion of there being a God who is a creator standing absolutely outside of reality and looking at it from outside and governing it from outside and imposing rules from outside. It's Porque la completely absent in Buddhism. La tradición budista jamás ha contado con el punto de vista de que existe una divinidad, un Dios que existe absolutamente independiente, no solo al hombre, sino al mundo fenoménico en general, que lo domina, que lo gobierna, que lo crea y que impone sobre del mismo diferentes reglas y normatividades. Esta noción entonces de la existencia de una entidad autónoma de esta naturaleza nunca ha existido dentro del ámbito de la filosofía y el punto de vista budista. So Buddhism has always been concerned, every school of Buddhism has been concerned to understand the world of experience, not an objective world existing independently of human experience. Así la tradición budista, en todas sus diferentes presentaciones y escuelas de pensamiento, ha buscado más bien a lo largo de su historia entender el mundo de la experiencia por encima de un mundo independiente a la experiencia misma del hombre. So the Bible says, in the beginning God created
but no human beings were there to observe it, so that's something existing independently of human experience. Como saben, la Biblia afirma, al principio Dios creó, y al hablar acerca de esta creación se presupone es una que se llevó a cabo independiente a la existencia del hombre, por lo que se trata de una realidad objetiva independiente a la presencia del observador. At Copernicus started modern science with the statement, the Earth revolves around the sun, not the sun around the Earth, and that's what it looks like from God's perspective, regardless of appearances to us. Copérnico también inició su gran revolución científica afirmando que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, y que este era el punto de vista o la perspectiva divina o de Dios, independiente a la manera en que estos fenómenos aparecieran a nosotros. And Buddhism starts with the statement, here is the reality of suffering. Y el budismo comienza con esta declaración o afirmación, aquí está la realidad del sufrimiento. But the Buddha was pointing to our experience of suffering, not suffering as it exists from a God's eye perspective. Pero importantísimo de subrayar que aquí el Buda más bien apuntaba a nuestra experiencia del sufrimiento y de ninguna manera el sufrimiento independiente a la experiencia que del mismo tenemos o el sufrimiento visto desde la perspectiva de una realidad o dimensión ajena a la del hombre y su conciencia, una dimensión divina. And likewise, the Buddha encouraged us to seek out the causes of suffering, the origins of suffering within experience, not outside. De la misma manera, el Buda nos instaba a tratar de investigar y buscar las causas que promueven el sufrimiento dentro de nosotros, sino fuera de nosotros. And likewise, the cessation of suffering and the path to the suffering, such cessation, all take place within the world of experience, called in Sanskrit loka, but never any interest in understanding a world independent of experience. De la misma manera buscó el Buda el entender las causas que promueven el sufrimiento, el dolor, la insatisfacción, el camino que puede conducir a la cesación de estas circunstancias, pero siempre dentro del contexto de la experiencia y no fuera del mundo de la experiencia. In the Christian and the scientific view, there is one absolutely objective world really out there, and we're trying to figure out what it is. In the Buddhist vision, every world arises in relationship to subjects relating to different modes of perception, different modes of conception, whether you're an animal, whether you're a human being, a deva or a god, a preta, a spirit. And so all of these worlds are rising from moment to moment in relationship to individual sentient beings. But nowhere is there any interest in a world that exists independently of all sentient beings. Así, dentro del ámbito del pensamiento cristiano, como también en buena medida del pensamiento científico y específicamente del materialismo reduccionista, que es el paradigma primario contemporáneo, lo que se busca es precisamente un mundo objetivo que existe independiente a nuestra experiencia. Y nuestra habilidad de entender la realidad depende de cuánto podamos acercarnos a ese mundo autónomo que existe independiente a nosotros. Por el contrario, dentro del ámbito de la tradición budista, se afirma más bien que el mundo, lo que llamamos en la lengua sánscrita loka, se refiere a los mundos que experimentan los seres vivos. Cada mundo surge en relación con el modo de percepción y concepción de dichos seres. Así no existe tanto un mundo autónomo o independiente, sino más bien la experiencia que del mundo tenemos, que es todo lo que del mundo podemos conocer, existe, emerge en dependencia de nuestra humanidad, de nuestros sentidos, de nuestros condicionamientos, etcétera, como lo hacen de otras entidades, como devas o seres fulgurantes y otras entidades que la tradición budista afirma existen en la realidad. But once again, the notion of natural in science and Buddhism is quite different. Y de nuevo, la noción de lo que llamamos natural en el budismo y en la ciencia es significativamente diferente. Many scientists today equate the natural world with the physical world. Muchos científicos hoy en día equiparan al mundo natural con el mundo físico. So mental phenomena, our thoughts, emotions, perceptions, dreams, these are real, they're natural, only if they're really physical. Así que ellos afirman que nuestro mundo interno y consciente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras imágenes mentales, nuestras memorias, todos estos son reales, sí, pero tan solo si tienen correlación con el mundo físico. And therefore they must be equivalent to brain processes. Y por lo tanto tienen que ser equiparables a procesos mentales o cerebrales. And Buddhism from the beginning is saying, whatever the nature of mental phenomena are, they are natural. Whether they're equivalent to physical or not equivalent to physical,
they're completely natural and they have causal efficacy. They're as real as anything else. Mientras que la tradición budista afirma que lo que fuera que entendemos por estos fenómenos mentales son reales, independiente al hecho de que tengan correlación con el mundo físico, o sean distintos, o no sean productos, o no sean propiedades emergentes del mundo físico. Son reales en el sentido de que tienen eficacia causal, en otras palabras, que funcionan, influencian a su entorno y son influenciados por este. But now there are ideals of objectivity both in science and Buddhism. Pero ahora existen ideales de objetividad, tanto en el budismo como en la ciencia. So we start with the scientific, and there are two aspects of the scientific ideal of objectivity. Así que vamos a empezar por la visión científica de lo que llamaríamos objetividad, y hay dos aspectos que caracterizan a la misma. Here's one aspect. Aquí hay un aspecto. Scientists are to study, so what is the task or the purpose of science? Scientists are to study objective, empirical facts that exist independent of any specific individual and are verifiable by multiple qualified observers. In other words, strong emphasis on the third-person perspective, observing public events. Así que, ¿cuál es la perspectiva, el objeto de conocimiento de la ciencia? Se dice, los científicos deben estudiar los hechos objetivos y empíricos independientemente de todo individuo específico, que sean verificables por varios observadores calificados. Esto quiere decir, primariamente, establecer una observación de tercera persona. So if I come to visit Mexico City and I see many people here and I'm looking at all of them and I'm trying to figure out who is the most handsome man, and then suddenly Quite evident. Tony comes and I say, I found him. That's objective. Well, if I'm the only one that has that view, it's not scientific. But if we all lined up and said, but it's totally obvious to all of us, then it's scientific. Of course it's scientific. Dice así Alan, por ejemplo, si visita México, ¿no? Y se pregunta, ¿quién es la persona más atractiva de México? De todas las personas que él ve, y de pronto me observa a mí y dice, Tony es la persona más atractiva, pero la observación es individual a él es el único que la ve de esta manera, pues no es una observación objetiva o verificable. Pero si todos nosotros decimos al unísono, como evidentemente así sería, ¿no? Que Tony es la persona más atractiva, entonces esta observación, que es lo que llamamos observación de tercera persona, eso es lo que llamaríamos una observación objetiva. So that's one kind of objectivity, that it can be determined from multiple observers with multiple perspectives, multiple methodologies. They're really getting something that is independent of any one of them. Así que esto es una dimensión de lo que llamamos percepción objetiva, una observación que es a la que se arriba a través de la observación de diferentes perceptores, de diferentes puntos de vista, pero que concuerdan en elementos esenciales que se hacen comunes a todos. In more old-fashioned terminology, we'd say, God was looking at Mexico City, and he said, yeah, he's the most handsome man. En una terminología más antigua, se diría, Dios ve objetivamente a la Ciudad de México, y él afirma, este es el hombre más guapo. Así lo dice la Biblia. Ahí encuentran mi nombre, Tony. Of course, he'll be punished later. Por supuesto, más tarde me van a castigar. So that's one aspect of objectivity. And then we have another aspect, and that is scientists have this ideal that they must strive to be as free as possible of personal bias and prejudice in their collection and interpretation of empirical data. That is, they mustn't have their own favorite theories, their own favorite subjective bias as much as possible. Be free of that so that they are being, in that way, very objective. Otro aspecto de esta búsqueda de la objetividad parte de la observación de que los científicos deben de tratar de ser lo más libres que sean, lo más posible de ideas y prejuicios personales al recabar e interpretar los datos empíricos. Esto en esencia quiere decir que deben de carecer de una alianza para con una teoría particular que para ellos sea valiosa o especial de un punto de vista específico, y que deben de mantener la mayor distancia posible de lo que estudian para poder mantener una perspectiva de objetividad que no esté influenciada, por ejemplo, por sus preferencias o necesidades. But there is also a Buddhist ideal of objectivity. Pero también existe un ideal budista de la objetividad. I think I didn't hit it yet. Uh-oh. Can you take it one ¿La back? pueden poner una atrás, por favor?
Aryadeva, yes, thank you. Aryadeva, Tony, was what, 3rd century, 2nd century? Second century, he Second was a century. disciple of Nagarjuna. Yeah, but I think 2nd century, yeah? Second century. So this is very ancient, very core Buddhist teachings. It's an ideal of objectivity. When Aryadeva, this tremendous scholar, contemplative, and sage, says a suitable listener, that is a person who is really a worthy Buddhist seeker, who listens to the teachings of Buddhism, is said to be one who is objective, which means free of bias, intelligent, and earnest. Earnest in the sense of really having a great yearning to understand reality, however much work it may take. So first of all, a true seeker is one who is said to be objective, in the sense of free of bias, intelligent, and earnest. Así que en el siglo segundo de nuestra era, Aryadeva, uno de los más grandes contemplativos, uno de los más grandes adeptos y filósofos budistas de la antigüedad, afirmaba lo siguiente de un genuino buscador espiritual asociado a la visión budista de la realidad. Decía, se dice que un oyente, y aquí lo que entendemos por un oyente es el buscador espiritual que busca investigar la realidad a través de las enseñanzas que el Buda dio, ¿no? Que este tipo de oyente o discípulo o investigador es aquel que es objetivo. Por objetivo se entiende independiente a todo tipo de prejuicio o de interés personal, es inteligente y es sincero y serio en su búsqueda. Such an objective person will not misconstrue or misinterpret the qualities of either the speaker or the listener. Dice, tal persona objetiva no interpretará incorrectamente las cualidades ni del orador ni del oyente. It'd be good to have a whole course on that one verse. Y sería lindo el tener todo un seminario que girara en torno a este solo verso. It's very easy to misconstrue the qualities of the speaker. Como sabrán, es muy fácil que nosotros construyamos equivocadamente las cualidades del orador. It's very easy to enter into kind of an adulation or start superimposing, idealizing, setting on a pedestal a teacher and thinking, oh, he or she is so perfect, so wise, everything this person said is wonderful, even moving the hand, oh, it's so beautiful the way he moves. You know, people get in a whole trip of this superimposition, but they can also then, they can start seeking out faults and saying, you see the way he's smiling, that's so tricky, he's so deceptive. Look at that expression, you can tell. He's really up to something. I can see the way he's laughing. He's really up to no good now. I know this guy. And so now we can do the same thing. We can do the superimposition and drag the person down. So this tendency for the speaker to drag up or to drag down is very strong, but likewise, with respect to the listener, I am so good. I am so much smarter than Tony. But then tomorrow, oh, I'm so stupid. You know, so we can go down in low self-esteem, self-contempt. I'm the worst Dharma teacher. I'm the worst Dharma student. Oh, I don't deserve to live. No, I'm sorry. I'm wonderful. I'm supremo. I am, you know, we do this for the teacher. We do it for ourselves. And so this challenging is giving us. It's a very central challenge. Como se darán cuenta, uno de los grandes retos con los que cuenta el buscador espiritual, y para el caso cualquier investigador, es el tratar de construir una percepción objetiva, balanceada, correcta, tanto de aquel que escucha, como de sí mismo, como del orador que habla y el que escucha, pues escucha, como de uno mismo, ¿no? Y entonces comenta Alan que esto es algo que nosotros podemos observar cotidianamente, podemos descubrir como un reto muy importante y complejo. Cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos al orador, al expositor, es para nosotros una gran tentación y tendemos ya sea a deificarlo y más tarde también a demonizarlo, esto es, a proyectarle cualidades positivas que no tiene, al resaltar aquellas que en efecto posee o que en él percibimos, al punto de decir, esta persona, todo lo que dice es verdadero, todo es perfecto, es una persona extraordinaria, exquisita, ve cómo mueve la mano simplemente al extenderla, qué elegancia, qué maravilla, ¿no? Entonces es muy común que nosotros lo hagamos de una forma muy neurótica, especialmente cuando tenemos relación con ciertos expositores, ¿no? De la misma manera, hacemos lo contrario, en otros momentos le vemos y decimos, ay no, pero mira esa sonrisita que tiene, esa sonrisita indudablemente
revela que esta persona es malintencionada, que esta persona tiene segundas intenciones, que es una persona perversa, espeluznante, y no solamente hacemos esto con el orador, lo demonizamos y lo deificamos y constantemente oscilamos entre uno y otro, sino también lo hacemos para con nosotros como los oyentes, como los escuchas, y decimos, no es que yo soy mucho mejor que el expositor, soy una persona mucho más inteligente, yo lo podría hacer mejor que él, lo podría explicar de mejor manera, o después te das o te vas a el salto y dices, depresivo, yo soy una porquería, soy una mierda, no valgo la pena, ¿no? Y oscilas entre uno y otro de forma constante. Esto es un gran reto con el que nos topamos, el intentar evitar este tipo de puntos de vista tergiversados. Yeah. So important, yeah? Y esto es tan importante, ¿no es cierto? So let's unpack this or look a little bit in more detail. Así que vamos a desempacar esto y examinarlo con un poco de mayor detalle. This ideal of freedom from subjective bias or prejudice. Esta idea de liberarnos del prejuicio o del sesgo subjetivo. This is especially important because bear in mind in Buddhism, the path to liberation, the realization of enlightenment, is not simply by having the right beliefs. Y recuerden que esto para la tradición budista es algo muy importante en relación al hecho de que el camino y la meta del mismo, la liberación y la iluminación, no meramente son resultado de contar con un correcto sistema de creencias. It's not simply by having faith in Buddha or some other person. No depende meramente de contar con fe en el Buda o para el caso en otra persona. And it's not simply by behaving well, ethically, in a very, decent way. That's not enough. Y no simplemente depende de cultivar un comportamiento correcto o virtuoso, ¿no? Ético. No es suficiente. Liberation and enlightenment are found only by knowing reality as it is. La liberación y la iluminación tan solo se obtienen a través de conocer a la realidad tal cual es. And not just conceptually, but by knowing it by direct experience. That's the key to liberation. Y no tan solo de forma conceptual, sino a través de conocer esto de forma directa, a través de la experiencia. And subjective biases then derail us or throw us off that path. Y los sesgos subjetivos literalmente nos descarrilan y nos desvían de este camino. And these are the very familiar 8 mundane concerns or 8 worldly concerns. Y estos son los muy familiares para nosotros 8 intereses mundanos. If you start coming to Dharma teachings and meditating and practicing thinking, this will make me richer, I'll get more stuff, a better car, and so forth, and I'll protect what I do have, you've just left the path. Por ejemplo, si nosotros establecemos una relación con las enseñanzas budistas, con el Buda Dharma, motivados por la idea de lograr algún tipo de ganancia o ventaja material, que a través de este medio, no sé, nos construiremos en una persona capaz de obtener más cosas, un mejor coche, por ejemplo, o algo por el estilo, o por el contrario, que a través de este medio lograremos proteger lo que nosotros ya tenemos. Este tipo de mentalidad muy probablemente nos desvíe del camino y de sus genuinos objetivos. The nature of reality has nothing to do with our material acquisitions or loss. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la realidad claramente tiene nada que ver con nuestras consecuciones materiales o pérdidas materiales. So this is a tougher standard than we find in science. Así que si lo piensan, esta es un nivel mucho más demandante que el que encontramos nosotros en las ciencias. How many scientists, and I work a lot with scientists, how many scientists will pursue a certain type of research because they know that's where you can get the grants? ¿Cuántos científicos, y yo trabajo con muchos de ellos, persiguen una avenida particular de investigación simple y sencillamente porque saben que en esta avenida van a encontrar los financiamientos que buscan? Science is absolutely driven by money. La ciencia se encuentra absolutamente impulsada por el dinero. Why do we have such an immensely rich understanding of mental illness with 300 different types of mental disease diagnosed and such a scanty notion of mental health? Por ejemplo, ¿por qué es que nosotros contamos con un mapa tan extraordinariamente detallado de la enfermedad mental con más de 300 diferentes categorías y al mismo tiempo tenemos una descripción o un mapa tan pobre de lo que es la salud mental? We have a good understanding of normal health
and then all the way down to the deepest form of psychosis. This is well-explored territory. Tenemos un muy buen entendimiento de la salud mental promedio y todo lo que va abajo de ella hasta la psicosis. Este es territorio bien explorado por nosotros. And now let's start from normal. How much scientific understanding do we have of the nature of mental health, from normal to outstanding to extraordinary to extremely extraordinary, fantastic mental health? How much scientific understanding do we have of the above the zero level? Pero ¿cuánto es el entendimiento que las ciencias tienen del nivel de la salud mental ordinaria, al nivel de la salud mental óptima, al nivel de la salud mental extraordinaria, al nivel de la salud mental super extraordinaria? ¿Cuánto es lo que nosotros conocemos más allá del promedio de la salud ordinaria? The answer is almost nothing. Y la respuesta es casi nada. And only about a year ago, I met with in the United States, one of the principal figures in the National Institute of Mental Health. She was one of those core, very powerful individuals who determines what type of research gets funded by the federal government for millions, hundreds of millions of dollars, what types of research get funded and what don't. Y tan solo hace poco tiempo tuve la oportunidad de conocer a una mujer en el Instituto Nacional what's the name? The National Institute National of what? Institute of Mental Health. Del Instituto Nacional de la Salud Mental, que de hecho es una burócrata muy importante con un rango muy poderoso ahí, y es la persona que decide a dónde es que los fondos de investigación se orientan por cientos de millones de dólares, por ejemplo. And she told me, as a matter of national policy, they will not give one nickel, 1 cent, for research projects designed to understand mental health. Y me comentó simple y sencillamente como un tema de política interna que el Instituto Nacional para el Estudio de la Salud Mental no dará un quinto a ningún estudio que pretenda comprender la salud mental. All of the hundreds of millions of dollars they give away all goes to understanding and treating mental illness. Once you're normal, go away. Todo el presupuesto de investigación se dedica enteramente al entendimiento de la enfermedad mental, y una vez que la persona obtiene cierta salud mental, precisamente dice, bueno, pues ya puedes continuar con tu vida, aléjate, ya no hay nada que hagamos por ti. The pharmaceutical industry is extremely powerful in the United States. La industria farmacéutica es extremadamente poderosa en los Estados Unidos, And there are billions of dollars to be made by designing more and more drugs for treating mental illness. y hay billones de dólares que se pueden obtener a través del diseño de diferentes medicamentos que tienen por objetivo el atacar nuestras distintas enfermedades mentales. But mental health, Pero la salud mental it's not profitable. no es muy productiva, que digamos. And if you come up with some drug that makes people really happy, Y si nosotros podemos diseñar una droga, un medicamento que haga a la gente realmente contenta, feliz, make it illegal. háganla ilegal. So money is a massive influence on determining the scientific understanding of mental health. Así que el dinero es esencial para entender, para arribar al entendimiento científico de la salud mental. Years ago, in 1989, I met with the director of the National Institute of Mental Health. De hecho, hace algunos años, en 89, tuve la oportunidad de encontrarme con el director del Instituto Nacional para la Salud Mental. And I asked him, how do you understand mental health? What's the definition? Y le pregunté, ¿cómo es que usted entiende a la salud mental? ¿Cuál es su definición? What is mental health? ¿Qué es la salud mental? And his answer, and I quote him verbatim, Y su respuesta, y lo cito verbatim, oh, we don't know, we don't have enough data. no sabemos, no tenemos suficientes datos. Data. Interesting. Interesante, ¿no? It's all money, Todo el dinero, just money. solo dinero. Tony and I can tell you with a lot of confidence, there's not a whole lot of money in teaching Dharma. Tony y yo les podemos decir con cierta confianza que no hay mucho dinero en el enseñar el Dharma. But if you can make a drug that a person has to take for the rest of his life, Pero si ustedes pueden diseñar un medicamento que una persona tenga que tomar durante el resto de su vida, money, 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 money. dinero, dinero, dinero. One should pursue the nature of reality, seek to understand the nature of reality, independently of whether certain ideas and so forth, theories, beliefs, make you feel good or they make you feel bad. Reality is not determined about how we feel about it. So this also
If you just follow those ideas that kind of give you a nice feeling, that's also derailed. También otro punto de desviación que a menudo nos aqueja y nos limita es la búsqueda del sentido de la realidad y de la vida, pero circunscribiéndola a aquello que nos genera placer o nos hace sentir bien, nos produce agrado, o la búsqueda de eliminar aquello que nos produce dolor, de que lo que nos genera insatisfacción o sufrimiento. Y de nueva vez, la realidad absoluta no depende ni tiene relación alguna tanto de aquello que produce en nosotros bienestar como aquello que no lo hace. You must pursue the nature of reality independently of any concerns of praise or ridicule. Debemos también perseguir la naturaleza de la realidad independiente a la búsqueda del elogio o el ridículo. Only about 10 years ago, the French neuroscientist Antoine Lutz, who has worked closely with Richard Davidson, was told by his mentor in France, do not devote yourself to research on meditation and the nature of consciousness, because this will wipe out your career. Hace aproximadamente 10 años, el gran neurobiólogo y neurocientífico Antoine Lutz, que ha trabajado muy cercanamente con Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin, ahora en el estudio de la meditación, los estados mentales, etc., fue receptor del consejo de su mentor, quien le comentó que no se dedicara de forma alguna al estudio de la meditación, porque esto destruiría su reputación científica. Muy loco. Okay, there we go. Ridículo. Oh, this is a massive force in science. Y como saben, esta es una fuerza masiva en la ciencia, la evasión del ridículo. I think it's Atrás, back. la anterior, por favor. There it is, yes. It's a massive force Es una fuerza masiva of praise, of reputation, of tenure, of awards, of grants. de lograr alabanza, reputación, premios, donativos, ¿no? It's not to say it doesn't happen in Buddhism, but the ideal is pursue reality independently of whatever other people will say in terms of praise or abuse. Por eso no quiero decir que este tipo de motivación no pueda filtrarse en el budismo, pero que el budismo afirma que debemos de tratar de buscar a la realidad independiente a lo que otros digan, piensen, afirmen o nieguen. And finally, pure acceptance and rejection. Y finalmente, mera aceptación y rechazo. One could say these two principles dominate all of scientific research together. Y uno podría decir que tan solo este principio domina toda la investigación científica. Of course it operates in Buddhism as well. Por supuesto que también opera dentro del budismo, no podemos negarlo. But the ideal is Pero el ideal es pursue reality independently of what your peers think, whether they accept you, they reject you, whatever happens to your status or reputation. buscar, tratar de entender la realidad independiente a lo que nuestros colegas de nosotros piensen, nos acepten, nos rechacen, piensen bien o mal acerca de nosotros. So Buddhism has very, very high standards for objectivity. One could say more strict, more demanding, even than the standards of science. Así podríamos decir que la tradición budista cuenta con estándares mucho más altos para la objetividad que los que inclusive nosotros somos capaces de encontrar o hallar en las ciencias físicas. But I mentioned before now that the methodology, the means of inquiry, or methods of inquiry of science and Buddhism are significantly different, and here's one major way they are different. Mencionaba también con anterioridad que las metodologías, los medios de investigación que se utilizan dentro del ámbito del budismo y las ciencias físicas en torno a la naturaleza de la realidad son muy diferentes, radicalmente diferentes, y aquí tenemos algunos ejemplos. But Buddhism does not have the marvelous technology that's come together with science. Lo que el budismo no tiene es la extraordinaria tecnología que ha emergido conjuntamente con las ciencias físicas, Nor does it have the wonderful mathematical analysis that goes with science. ni tampoco cuenta con el la extraordinaria herramienta de la investigación o el análisis matemático que acompaña a las ciencias, And therefore does not have the physics, the chemistry, the biology that have been so well developed, superbly developed in the West. y por supuesto entonces tampoco contará con la física, la química y la biología que han sido extraordinariamente desarrolladas en Occidente. But Buddhism has developed its own extraordinary methods of inquiry, Pero el budismo ha desarrollado sus propios extraordinarios métodos de investigación, starting with the development of sustained voluntary attention, or samadhi, empezando por el cultivo de la atención sostenida y voluntaria, llamada samadhi en la lengua sánscrita. I will elaborate on this a bit more tomorrow, but it's analogous to being a telescope for the mind.
elaboraré mucho más detalladamente en torno a este tópico el día de mañana, en mi charla de mañana, pero podríamos decir que como analogía implicaría el construir un extraordinario telescopio que en este caso tiene por objetivo el análisis de la mente y sus fenómenos. And it's developed with the principal aspiration to deeply and carefully investigate the nature of the mind, of consciousness, and the whole range of mental phenomena. Y se desarrolla con la profunda aspiración de poder lograr el entendimiento de la mente y de los fenómenos mentales, como de la naturaleza en general. And together with this is then the refinement and extension of mental perception. Conjuntamente con esto encontramos el refinamiento y la extensión de la percepción mental, Called in Sanskrit manas prajaksha. que es lo que en la lengua sánscrita llamamos manas pratyaksha. We have not just 5 modes of perception. No contamos tan solo con 5 diferentes modalidades de percepción. When you're dreaming, you perceive the contents of the dreams. You're not remembering them simply, nor are you conceptually inferring them. You're seeing them directly, but not with the eyes, not with the ears, with the 6th mode of perception, mental perception. Por ejemplo, cuando nosotros soñamos, es claro que tenemos percepción del contenido del sueño. No se trata de algo que meramente nosotros recordamos, como de la misma manera no se trata de algo que meramente imputamos conceptualmente. Es algo que literalmente estamos percibiendo. ¿Y con qué lo estamos percibiendo? Claramente no con nuestros sentidos materiales, no con el sentido auditivo, gustativo, visual, táctil. Lo estamos percibiendo con un 6º sentido, que en este caso es la percepción mental. When you engage in the Buddhist practice of settling the mind in its natural state, during the waking state, you mentally observe, with mental perception, thoughts, images, desires, mental states. There's a whole array, a whole world of mental phenomena that you can directly observe with mental perception. Cuando nosotros nos involucramos en la práctica meditativa, en el tipo de samadhi que llamamos descansar la mente en su estado natural, nosotros estamos observando toda una variedad de diferentes fenómenos, tales como las ideas, los pensamientos, las imágenes mentales, las memorias, los sentimientos, y lo estamos haciendo a través del sentido mental. And in the whole scientific tradition for the last 400 years, there's been hardly any development of samadhi. Y en la tradición científica por los últimos 400 años, podríamos decir con confianza que casi no ha habido desarrollo alguno en términos del samadhi, atención sostenida voluntaria. When we were raising these funds for the scientific research in the Shamatha project, Así que cuando nosotros nos encontrábamos reuniendo los fondos para la investigación científica del proyecto del Shamatha, with these 2 3-month retreats next year, con estos 2 retiros de 3 meses que vamos a llevar a cabo el año que viene, even though the scientists are first rate, aunque los científicos son todos de primera clase, the scientific proposal is outstanding, la propuesta científica es soberbia, we all knew there was no chance of getting any money at all from the major funding sources like the National Institute of Mental Health, the National Science Foundation. There would be no money, so we had to go to private donors because this is not something that the scientific community is accustomed to looking into. Todos sabíamos que seríamos incapaces de obtener recursos económicos para financiar este experimento por parte de las instituciones oficiales, tales como el Instituto Nacional para la Salud Mental, el Instituto Nacional para la Ciencia, etcétera, porque literalmente estas instituciones no dedican capital a la investigación de esta naturaleza. And there's been, in these 400 years of modern science, virtually no development or progress in refining and extending mental perception. En los últimos 400 años de la investigación científica no ha habido progreso alguno, podría afirmar, en torno a el refinamiento de la percepción mental como un instrumento para entender la realidad. Look in the standard psychology textbooks Simplemente examinen los textos ordinarios o comunes de psicología and see if you can find a term, mental perception, or something very similar. y simplemente busquen el término percepción mental o algo similar. It's entirely marginalized or doesn't exist at all. Se encuentra ya sea o totalmente marginalizado o simplemente no lo hallamos, no lo encontramos. So this is a crucial point, that Buddhism is not simply a religion but has its own methods of inquiry that are complementary to the great methods of inquiry of modern science. Este es un punto entonces fundamental que nos permite afirmar la tradición budista no es meramente una tradición religiosa, posee sus propios métodos o metodologías de investigación que son complementarios a los de la ciencia contemporánea. So now we return to this theme of ontological relativity. Así que ahora volvamos al tema de la relatividad ontológica o el relativismo ontológico. And this is going back to the middle way view, the 4th philosophical school mentioned earlier. Y esto nos regresa a la cuarta escuela filosófica budista, o el cuarto punto de vista del que hablábamos anteriormente, la visión o el punto del camino medio.
And this has two aspects to it. Y este de nuevo cuenta con dos diferentes aspectos. All the phenomena that arise to our physical senses, Todos los fenómenos que surgen o emergen a nuestros sentidos físicos, colors and sounds, fragrances, los colores, los sonidos y las fragancias, warm, soft, lo smooth, que experimentamos como suave, como caliente, como terso, all of these perceptual objects arise in relationship to todos estos objetos perceptuales emergen en relación the perceptual faculties, a las facultades perceptuales, but the perceptual faculties also become activated in relationship to the perceptual objects. pero las facultades perceptuales también emergen o se activan en relación a los objetos perceptuales. So it's very well known nowadays that if a person is born with a damage to the retina, Hoy se sabe con claridad que si una persona nace con algún tipo de daño a la retina, born blind, por ejemplo nace ciego, and then gets a surgery at the age of 40, y después obtiene una cirugía a la edad de 40, so now there's nothing wrong with the retina, the eyeball, the optic nerve, the visual cortex, nothing wrong at all. y ahora no hay defecto alguno ni en la retina, ni en el ojo, ni en el nervio óptico, ni en la corteza cerebral. O sea, todos los instrumentos físicos de decodificación visual operan óptimamente, Even though there's nothing physically wrong with this physical faculty, aunque no hay nada físicamente deficiente de esta facultad física. you do not see what No. you and I see. Uno no puede ver lo que ustedes y yo vemos. Yeah. So it's a much more primitive notion of vision because the perceptual faculty has not risen and developed in relationship to perceptual objects. Entonces, personas limitadas por esta disfunción tan solo pueden obtener una especie de percepción visual mucho más primitiva o elemental que la que nosotros tenemos en esencia, porque a lo largo de sus vidas no han cultivado y desarrollado precisamente la percepción mental visual. So both Buddhism and science Tanto el budismo como la ciencia agree on this point, están de acuerdo en este punto, that these perceptual objects, the colors, sounds, smells, tastes, and so forth, they do not exist out there in the world independent of mind, nor do the sensory faculties exist completely independent from their engagement with these perceptual objects. Que They todos- arise in dependent origination, mutually interdependent origination. que todos estos objetos perceptuales con los que interactuamos cotidianamente, sonidos, olfatos, fragancias, objetos visuales, etcétera, que no existen como aparecen a nuestros sentidos, como entidades absolutas, independientes a nosotros, de la misma manera que concuerdan en el observar que nuestras facultades cognitivas o sensoriales no existen dentro de nosotros de forma autónoma, completamente independientes a los objetos que perciben. But now, what exists really out there when nobody's looking, when nobody's listening, ¿Qué entonces? independently of our perception? ¿Qué es lo que existe genuinamente allá afuera, independiente a cuando estamos oyéndolo, cuando alguien lo está viendo? So think about it. Piénsenlo por un momento And you might think atoms, y podrían pensar Parte- átomos, particles, partículas, waves, ondas, fields, campos, gravity, gravedad, electricity. electricidad. Everything that is arising is a conceptual object. Todo lo que surge es un objeto conceptual. And all of those conceptual objects arise in dependence upon your conceptual faculty. Y todos esos objetos conceptuales surgen en dependencia a su facultad conceptual And do not have any absolutely objective existence out there. y no poseen ninguna existencia absolutamente objetiva independiente allá afuera. Nor does the conceptual mind have an existence independent of the concepts that it generates. Ni tam- Mutual interdependent origination. Ni tampoco la mente conceptual posee una existencia absoluta independiente de aquello que percibe. Esto es lo que llamamos mutual interdependencia o surgimiento dependiente. So that's it. So the very central themes of dependent origination in this middle way view or this Madhyamaka view have three aspects. Así que los temas centrales de la postura del camino medio, la postura madhyámica, cuentan con tres aspectos esenciales. All natural phenomena in this world arise in dependence upon prior causes and conditions. Todos los fenómenos naturales de este mundo emergen en dependencia de causas y condiciones, So they originate in dependence upon prior causes and conditions. así que se originan en dependencia de causas previas y condiciones. That's very scientific. Esto es algo muy científico. But now if you take any phenomenon, like a wristwatch, Pero this si- phenomenon, this one thing that I'm holding in my hand, Si ustedes toman cualquier fenómeno como este reloj de muñeca que sostengo en mis manos, also arises in dependence upon también surge en dependencia
its own parts and attributes. tanto sus propias partes como atributos. It's not the same as its parts. There's one wristwatch here, No es lo mismo que sus partes, porque finalmente hay un reloj de muñeca aquí, but there are many parts and many attributes. pero hay muchas partes y atributos que constituyen este reloj de muñeca. So if you took away all those parts and all those attributes, I would not be holding a naked watch. Podría yo afirmar que si ustedes retiraran todas estas partes y atributos, no tendría en mi mano un reloj desnudo, You know, just the watch itself solo el reloj en sí mismo como una abstracción that has a band que tiene una, ¿cómo se llama? Una banda and has a correa, face y tiene una carátula and has a back y tiene una parte trasera and has two hands, y tiene dos manecillas and the watch has mechanisms inside. y el reloj posee mecanismos adentro. You take away all of those things and what's left? Todas estas cosas, ¿y qué se queda? Just the watch? Solo el reloj. If you believe that, I'll sell it to you. Porque si ustedes creen esto, se los vendo. In fact, I'll sell as many as you want. Es más, voy a vender cuantos quieran ustedes deseen. But no, the watch doesn't exist independently of its parts and La attributes. realidad es que el reloj no existe independiente a sus partes y atributos. And yet one watch is not equivalent to many parts and attributes. Y no obstante, un reloj no es equivalente a muchas partes y atributos. That's not a watch, Esto no es un reloj, etc. etc. But now the third one, Pero ahora la tercera. the watch, El this reloj one thing es una cosa that has parts and attributes, que tiene partes y atributos, but which you can't find when you take all the parts and attributes away. pero lo que no podemos hallar cuando nosotros eliminamos sus partes y That atributos one thing, that watch, es esa cosa unitaria, ese reloj. exists in dependence upon somebody calling it or designating it watch. La realidad es que este reloj depende o existe en dependencia de la imputación mental del que alguien le llame reloj. And if nobody does that, Y si nadie hiciera esto, si nadie designara conceptualmente, if there's no notion of watch, si no hay noción alguna de reloj, no label, no hay etiqueta de reloj, then there's no one thing called a watch. entonces no hay una sola cosa unitaria llamada reloj. You can say, that's right, there's just a watch band. Uno podría decir, sí, en efecto aquí hay una correa de reloj, But if nobody has that label, watch band, pero si nadie cuenta con esta etiqueta, correa de reloj, then you say, well, there's just a strip of leather. entonces tendríamos que decir tan solo hay una tira de cuero. But if nobody has that label, Pero también si nadie cuenta con esta etiqueta, you say, well, there's just a lot of organic molecules there. tendríamos que decir tan solo ahí existen una variedad de moléculas orgánicas. But if nobody has that label, Pero si al mismo tiempo nadie tiene esta etiqueta, then you'd say, there's just a lot of atoms there. diríamos hay muchos átomos ahí. But if you don't have that label, Pero si tampoco se cuenta con esta etiqueta, you say, well, there are only elementary particles there. tan solo diríamos ahí lo único que existen son partículas elementales. And here's where the really bad news comes. Y aquí es donde vienen las terribles malas noticias. According to contemporary quantum mechanics, De acuerdo a la mecánica cuántica contemporánea, elementary particles do not exist objectively independent of some system of measurement. las partículas elementales no existen objetivamente independientes a algún sistema de medición. So unfortunately, if you were Así que- thinking what really exists are some little tiny elementary particles with absolute location and absolute velocity, Así que si lo que ustedes pensaban es que de forma absoluta lo que genuinamente ahí existen son unas ciertas partículas que poseen una locación absoluta y una velocidad absoluta, you're in for a big disappointment. se van a desilusionar poderosamente. Because this is a point on which virtually all the scientists in the field of quantum mechanics agree. Porque este es un punto en donde virtualmente todos los científicos en el campo de la mecánica cuántica concuerdan. Independent of any system of measurement, independent of any method of inquiry, Independiente a cualquier sistema de cuantificación o medición o cualquier sistema de investigación, the very notion of particle has no meaning at all. la mera noción de partícula no tiene significado alguno. There are particles because we say there are particles. Existen partículas porque decimos que existen partículas. There are probability waves because quantum physicists say there are probability waves. Hay curvas de probabilidad porque los físicos cuánticos afirman que hay curvas de probabilidad, Independent of conceptual designation, independientes de
designación conceptual, independent of any conceptual framework, independientes de cualquier tipo de marco conceptual, independent of language. independientes del lenguaje. The very words exist and not exist, Las propias palabras existen y no existen, have no meaning. no tienen significado. Reality does not define words. La realidad no define a las palabras, People do. la gente las define. Yeah. They used to think that God did it. Antes pensaban que Dios era el supremo cosificador, ¿no? In the beginning was the Word. Al principio fue la palabra, dice la Biblia. Whose Word? ¿La palabra de quién? God spoke. Dios habló. God spoke, and the heavens formed. God spoke, and the earth formed. God was the great designator. Dios habló y se crearon los cielos. Dios habló y se creó la tierra y el océano. Dios como el supremo designador. And then gradually scientists lost that notion of God being the absolute designator. Y después gradualmente los científicos perdieron confianza en esta noción imputada a Dios como el supremo designador o cosificador. They thought that doesn't matter. Y decían, esto no importa, Literally, literalmente. that doesn't matter. Eso no importa. Matters there anyway, La materia está ahí de todas maneras. until the 20th century came along. Hasta que llegó el siglo XX. And unless there's some designator, Y a menos de que encontremos un designador, nothing's the matter. nada es materia. But then how is it? Does this mean that we're all living in a make-believe world? Pero entonces, ¿qué onda? ¿Esto quiere decir que todos vivimos en un mundo de realidades, en un mundo de creencias? That you can just say whatever you like a good dope-smoking hippie from California? Que uno puede decir simplemente lo que se le venga a la mente como un buen tronado hippie californiano, Yeah, like me. como él. And like, hey dude, this is what I believe, this is my reality. Oye, mono, esto es lo que yo creo, esta es mi realidad. Maybe. Quizá, But maybe not. pero quizá no. That's not the scientific view, nor is it the Buddhist view. Esta no es ni la visión budista de la realidad, ni tampoco es la budista. Liberation and enlightenment don't come by simply making up your own reality. La liberación y la iluminación no emergen meramente a través de nosotros construir nuestra propia realidad subjetiva. So now we can speak of cognitive frames of reference. Así que ahora podríamos pensar acerca de la necesidad de establecer campos de referencia cognitivo o marcos cognitivos de referencia. Think of concentric circles in a pool, like you throw a stone, and there's a circle and a circle and circle. One circle's very small, and some circles eventually contain the whole pool. Piensen en círculos concéntricos en un estanque. Cuando tiran una piedra y se hacen ondas a su alrededor, empiezan desde un círculo pequeño hasta que eventualmente uno es tan grande como el pozo entero. I want to tell you an objective fact. Quiero compartirles un hecho objetivo I'm very serious. y muy serio, Okay? Very serious. muy serio esto. I, Alan Wallace, Yo, Alan Wallace, make the best pizzas in all of Santa Barbara. hago las mejores pizzas de toda Santa Bárbara. Podrán imaginarse cómo están las otras. Maybe North America, Quizá de los Estados Unidos, but at least Santa Barbara. pero por lo menos de Santa Bárbara. Now this is an objective fact. Este es un hecho objetivo. I've eaten many pizzas in Santa Barbara. He comido muchas pizzas en Santa Bárbara. The ones I make are the best. Las que yo hago son las mejores. It's true. ¿Cierto? I'm very serious. Esto es serio. Now does anybody else agree with me? ¿Alguien más está de acuerdo conmigo? My wife. Mi esposa. So this is an objective truth for two people. Así que esta es una realidad objetiva para dos personas. Now I don't know if anybody else agrees with us. Yo no sé si otras personas están de acuerdo con nosotros, So I haven't asked. porque no he preguntado. I don't really want to because I'm enjoying my illusion. Y no quiero preguntar porque estoy gozando mi ilusión. But when I'm saying this is an objective fact for two people. Pero cuando afirmo este es un hecho objetivo para dos personas, Okay? Now, it's very unlikely that it's an objective fact for many other people. es poco probable que se trate de un hecho objetivo But para within that muchas one otras little personas. ring in my home with just my wife and I, it's an objective fact, just like the inverse square of law of gravity is an objective fact, but that's a much bigger one. This is a local one.
Así que para este pequeño círculo concéntrico, por ejemplo, de mi casa, esto es para mi mujer, probablemente por él amedrentada, y para él, ¿no? Es un hecho objetivo el hecho de que sus pizzas son las más sabrosas. De la misma manera que para otros círculos concéntricos, la raíz inversa de la gravedad es una realidad objetiva. The color of this wristband is brown. El color de esta pulsera, de esta correa, es café. That's a true statement. Esa es una declaración Objectively real, true. objetivamente real. I'm presuming for everyone with normal human eyesight. Presumo para todo mundo con una vista normal. But it's not true for people who are colorblind. Pero no es verdadero para aquellos que son daltónicos. It's not true for dogs. No es real para los perros. I doubt very much that it's true for rattlesnakes, Dudo mucho que sea verdadero para las serpientes de cascabel, etc., etc. So the circle is larger, but it's all intersubjective. That is, no one is talking about something objective in the sense of objective independent of anybody. Así que verán que esto es real en un círculo un poco más amplio, en el sentido de que incluye más perceptores o individuos y depende de este tipo de realidad intersubjetiva, pero nadie afirma esto es real independiente a todos, o independiente a todos los perceptores, o independiente a esta relación intersubjetiva. And likewise, there are many scientific truths that have been verified in Buenos Aires, in Berlin, in New York, in Tokyo. De la misma manera, hay muchas verdades científicas que han sido conjuntamente o simultáneamente verificadas en Argentina, en Berlín, en Tokio, en Nueva York, en And so Buenos Aires. these are objective not in the sense that describing some absolutely objective world, but rather there is invariance across multiple cognitive frames of reference. Y estas son objetivas no en el sentido de que describan un mundo objetivo independiente a diferente marco de relación, sino que son objetivas o verdaderas dentro de ese marco particular de intersecciones subjetivas. There are also truths that have been ascertained by Buddhists También existen verdades que han sido afirmadas por budistas by means of Buddhist inquiry a través de los métodos particulares de and by investigación budistas scientists y también por using los scientific budistas, inquiry. utilizando los métodos de investigación científico. Those are not absolutely objective, but they are intersubjective by these multiple cognitive frames of reference of Buddhism and science. Así que estas no son absolutamente objetivas, sino son reales intersubjetivamente en relación a estos diferentes campos de percepción cognoscitiva, ¿no? So I'm drawing a parallel here with the special theory of relativity. Así que estoy haciendo aquí un paralelo para con la teoría especial de la relatividad I find it a useful parallel. y encuentro en este un paralelo útil. Until 1905, when Albert Einstein formulated this special theory of relativity, Hasta 1905, cuando Albert Einstein formuló la teoría especial de la relatividad, it was assumed that space itself provides an absolute context or frame of reference with respect to which there was absolute motion. se presuponía que el espacio constituía un marco absoluto objetivo de referencia para el movimiento. So even if space were absolutely empty, all of space, Así que aunque el espacio se encontraba absolutamente vacío, todo el espacio, absolutely empty except for one object, absolutamente vacío con excepción de un solo objeto, one isolated wristwatch, un reloj de pulsera aislado going in a straight line. que viaja en una línea recta, From an absolute perspective, desde una perspectiva absoluta. whose perspective? ¿Cuál perspectiva? God's perspective. La perspectiva de Dios, The perspective of empty space. la perspectiva del espacio vacío. It's moving at 1 kilometer an hour Este se está moviendo a 1 kilómetro por hora with respect to absolute space, con respecto a el espacio absoluto, in absolute time, en el tiempo absoluto, with an absolute mass, con una masa absoluta and with absolute spatial dimension, y con dimensión espacial absoluta, absolutely objective. absolutamente objetivo. And Albert Einstein took that all away. Y Einstein literalmente destruyó esta noción, la eliminó. How fast it's moving, Cuán velozmente se mueve, how fast time passes, cuán rápidamente pasa el tiempo, the mass of it, la masa de ello and the spatial dimensions of it y las dimensiones espaciales del mismo, are all relative to an inertial frame of reference. todos son relativos a un marco de referencia inercial, Other than itself, otro que sí mismo.
That is, it itself is not absolute. Esto quiere decir que en sí mismo no es absoluto. So with respect to me, Así que the wristwatch is going at 1 kilometer. Respecto a mí es que este reloj de pulsera se mueve 1 kilómetro. With respect to a jet that's flying by at 500 miles an hour, Con respecto a un jet que está pasando, volando a 500 kilómetros por hora, the wristwatch is moving at 500 miles an hour minus 1 kilometer. el reloj de pulsera se mueve a 500 kilómetros por hora menos 1 kilómetro. But there's no absolute motion, Pero, no absolute motion, pero no hay movimiento absoluto, no absolute mass, no hay masa absoluta, no absolute space or time. no hay tiempo y espacio absoluto. It's all relative to an inertial frame of reference, Todo es relativo a un marco de referencia inercial, always relative to some other object. siempre relativo a otro objeto. And this is a strong analogy with the Buddhist view. There are no true statements Y esta es that una are analogía. absolutely true, independent of any cognitive frame of reference. Y esta es una observación muy cercana a la observación budista que precisamente afirma no existe declaración alguna que pueda ser vista como absolutamente objetiva independiente a un marco de referencia. They are always relative to a perceptual frame of reference, if So- they're perceptual objects, Son siempre referentes a un marco de percepción si son objetos perceptuales or relative to a conceptual frame of o reference, son relativos a un marco de referencia conceptual, a theory, una teoría, a set of concepts. un juego de conceptos. And there are true statements with respect to specific theories and specific modes of perception or systems of measurement Indudablemente podemos decir que hay declaraciones verdaderas dependientes de marcos teóricos o en referencia a puntos de investigación, but independent of all modes of perception, pero independientes a todas las modalidades de percepción, all systems of measurement, todos los distintos sistemas de all medición, theories and concepts. todas las teorías y conceptos. Nothing can be said. Nada puede Nothing is decirse, true. nada es absolutamente Nothing is verdadero, false. nada es falso, Nothing exists. nada existe, Nothing doesn't exist. nada no existe. And so this dependent origination is a theme, a profound entanglement of subject and object from the most primitive level to the most exalted level. Así que este tema del surgimiento dependiente es uno de profundo involucramiento o de profunda relación del sujeto y del objeto desde el nivel más primario hasta el más elevado y complejo. So this is a theme that's cropping up not only for 2,500 years in Buddhism, Este es un tema que ha venido presentándose no solo en los 2550 años de historia budista, but among some of the most brilliant theoretical physicists living today. pero también entre algunos de los más brillantes físicos teóricos que hoy viven. John Wheeler is one of the most brilliant theoretical physicists, is emphasizing this point very strongly. John Wheeler, uno de los más brillantes físicos teóricos, enfatiza reiteradamente este punto. Anton Zeilinger, the Austrian experimental physicist doing some of the best work in the foundations of quantum mechanics. Anton Salinger, que está haciendo este físico experimental que se encuentra haciendo algunos de los más importantes y más avanzados experimentos en este campo. I had the pleasure of having lunch with him just a couple of months ago Tuve el placer de comer con él hace un par de meses in Vienna. en Viena And he's made it very clear as an experimentalist. y ha dejado muy claro como un experimentador. He said the notion that physicists or any branch of science is actually exploring and mapping some objective reality independent of all systems of measurement is completely nonsense. Dice, la noción de que la física, o para el caso cualquier tipo de modalidad de investigación científica, se encuentra explorando y mapeando a la realidad de forma absolutamente independiente al sistema de medición que utiliza, es total y completamente absurdo. So when a scientist claims, this is the nature of objective reality, this is what it's really like out there, Así que cuando un científico declara, esta es la naturaleza de la realidad objetiva, esta es la manera en que esto existe allá afuera, independent, once again, of any method of inquiry, it's just absolutely objectively true. independiente a cualquier método de medición o de investigación, simplemente existe de forma absolutamente verdadera. He said that statement isn't even wrong. Dijo, esa declaración, esa afirmación, ni siquiera podríamos decirse es equivocada. Of course, it's not right, Por supuesto que no está bien, but it's not even wrong. pero ni siquiera llega a estar mal. It's not even a meaningful statement at Ni all. siquiera se trata de una declaración significativa de forma alguna.
This is the core theme of the Madhyamaka view, the middle way view of dependent origination in Buddhism. Este es el tema central de la visión budista del camino medio, de la visión madhyámica de la realidad. That objects are empty of Los- any absolutely objective existence. Que los objetos se encuentran vacíos de toda forma absoluta de existencia autónoma o independiente. Subjects are empty Que of los any sujetos absolutely subjective existence. se encuentran vacíos de toda forma de existencia subjetiva. And everything is arising in this process of dependent origination. Y todo esto surge en un proceso de surgimiento dependiente. And then if you think, now I get it. Y ahora si ustedes piensan, ya le capté, The only thing that's really there is emptiness. lo único que realmente está ahí presente es el vacío, ya reificaron el vacío. Now you've made the worst blunder of all. Ahora cometieron el peor de los errores de todos. Nagarjuna says you've now taken the one medicine that can heal you from all the afflictions of samsara. Nagarjuna decía, ahora han tomado la única medicina que puede genuinamente aliviarles de las enfermedades del samsara And you've turned that one medicine into poison. y han transformado esta medicina en veneno. Now you're hopeless. Ahora ya no tienen esperanza, son Because- caso perdido. Even the reality of emptiness, even the reality of dependent origination arises in relationship to the mind that perceives it or conceives it. Porque aún la realidad del vacío, aún la realidad del surgimiento dependiente emerge en relación a la mente o a la percepción que la percibe. So John Wheeler calls this an observer participancy universe. Así que John Wheeler habla o describe esto como un universo de observación y participación. The whole universe, the whole 13.8 billion years of the universe since the Big Bang, El universo entero, los 13.8 billones de años desde el Big Bang, is rising up to meet us with respect to, in relationship to, our modes of inquiry, our conceptions. surge a encontrarse con nosotros en relación a nuestros métodos de investigación, de exploración. Independently of subjects, there is no time. Independiente a los sujetos no existe el tiempo. Independently of subjects, there's no space. Independiente a los sujetos no hay espacio. There is no mass or energy. No hay masa ni energía. There is no universe. No hay universo. But independently of a universe, there is no subjects. Pero independiente al universo no hay sujetos. Dependent origination. Surgimiento dependiente. So I see this as one of the most profound, invariant realities Creo, across the conceptual frameworks of modern science and Buddhism, creo entonces que este es uno de las afirmaciones o descubrimientos más profundos which, independiente a la ciencia o which al budismo. once again does not mean that it's absolutely objective. Lo cual de nuevo no quiere decir que se trata de algo absolutamente objetivo, But it is certainly a core truth of all of the Buddha Dharma. pero ciertamente es una verdad central para la doctrina budista en general. And it's emerging as one of the core truths of modern science Y as well. emerge ahora como una de las verdades centrales de la ciencia moderna. So I'll end with an anecdote. Así que terminaré con una anécdota. In the year 1997, En el año 1987, Anton Zeilinger, Anton Salinger, this great Austrian physicist, met with His Holiness Dalai Lama este gran científico austriaco, se encontró con su santidad el Dalai Lama in a meeting in Dharamsala. en una reunión en Dharamsala. I was one of the two interpreters. Yo era uno de los dos intérpretes de esta reunión. And Anton Zeilinger was describing how in quantum mechanics they're finding there is no absolutely objective electron, photon, any elementary particle is not there purely objectively. Anton Salinger trataba de describir al Dalai Lama como en la ciencia moderna, particularmente en la mecánica cuántica, se ha hallado el cómo no existe las partículas subatómicas tales como el electrón o el protón no existen absolutamente así de forma autónoma o independiente. So the fundamental constituents of the objective physical world Así que los constitutivos elementales del mundo físico are empty of están objective existence. vacíos de existencia objetiva. And he gave the experimental reasons for drawing that conclusion. Y le dio al Dalai Lama las razones experimentales para poder arribar a esta conclusión. And the Dalai Lama looked at him with amazement. Y el Dalai Lama lo vio con genuino asombro. And he said, how could you have gained insight into that without knowing Madhyamaka Y philosophy? le dijo, ¿cómo pudieron llegar a este conocimiento sin conocer la filosofía del camino medio, Madhyamaka? And Anton has asked His Holiness, what's that? Y Anton Salinger le preguntó a su santidad el Dalai Lama, ¿qué demonios es eso? And then His Holiness gave him a very brief but quintessential instruction
on Madhyamaka philosophy and the emptiness of all objective and subjective phenomena. Y entonces el Dalai Lama le dio a Anton Salinger una muy breve pero sucinta presentación de la filosofía budista del camino medio, que precisamente afirma que ningún objeto, ninguna entidad objetiva o subjetiva tienen identidad intrínseca, tienen realidad objetiva absoluta. And when he'd finished, Anton Seilinger's eyebrows shot up. Y cuando terminó, pues las cejas de Anton Salinger se elevaron. And he said, how could you have understood that without knowing quantum Y mechanics? dijo, ¿cómo pudieron entender eso sin conocer la mecánica cuántica? And then he asked His Holiness, would you like to come to my laboratory in Innsbruck and I'll show you the experiments? Y entonces le dijo a su santidad el Dalai Lama, ¿le gustaría venir a mi laboratorio en Innsbruck y le puedo enseñar los experimentos? And without any consultation, His Holiness turned to his personal secretary and he said, make it so. Y sin consultar a nadie, simplemente el Dalai Lama se volteó y le dijo a su secretario personal, haz que esto suceda. So that continued. Then the next year, we went to Innsbruck. Así que esto continuó el año siguiente, fuimos todos a The Innsbruck, dialogue continued. el diálogo continuó, And next April, Anton will return to Dharamsala and the dialogue will continue further. y el siguiente mes de abril, Anton Salinger va a volver a Dharamsala y este diálogo se continuará con su santidad el Dalai Lama. So we're living in extraordinary times. Así que hoy vivimos en tiempos extraordinarios. It's a wonderful thing that Tibetan Buddhism did not come to the West in the 19th century. Es maravilloso el hecho de que el budismo tibetano no arribara al occidente en el siglo XIX, When we are so sure that we knew the nature of physical cuando reality, teníamos tal certeza en torno al hecho de pensar conocer la naturaleza de la realidad, and it was based on an illusion. y estaba basada esta certeza en una ilusión arrogante. That's all for tonight. Eso es todo por esta noche. Thank you. I got through only half my notes, so maybe one day we'll return to this topic. Tan solo pude presentar la mitad de mis notas, así que espero que en otro momento podamos pues ahondar sobre este tema, este tópico. Yeah, but it's 9 o'clock. Maybe just a couple of questions and then we'll... Son las 9, quizá un par de preguntas y después podemos... Questions or terminar. debate. I like debate. Sean preguntas o debates, me gusta el debate. Viole. Hola. ¿Cuál sería la diferencia, cuál sería la distinción entre esta noción de un Dios absoluto, independiente y separado de nosotros, que todo lo observa, y la visión omnisciente de un Buda, de un ser despierto? Obviamente son dos cosas distintas, pero a veces es muy fácil caer en una especie de trampa que nos hace pensar que es lo mismo y solamente le cambiamos de nombre. So he asks a very good question. He says, what's the difference between this theistic Christian idea of searching for God's view of reality, Yes. this absolute perspective on the way things are, and the omniscient mind of a Buddha? He says, very easily we could be drawn to think they're exactly the same. Right. Very good. Very good question. Muy buena pregunta. That could also be not only a whole lecture, and a very meaningful lecture, but it could be a lecture series. Eso también podría ser no solo una conferencia en sí misma, sino todo un ciclo de conferencias. And the reason for that is because there is not just one view of the nature of a Buddha's mind. Y la razón es porque no tan solo existe un punto de vista en torno a la naturaleza de la mente de un Buda. Right? There's the view from the Shravakayana, from the Pali Canon, the Theravada. There's a view there. Existe, por ejemplo, el punto de vista de lo que se llama el vehículo de los oyentes, el Shravakayana, el vehículo Nikaya, la tradición Theravada, la tradición del Pali Canon. There's the view of General Mahayana. Está el punto de vista del Mahayana general. There's a view of Vajrayana. Está el punto de vista del camino del diamante o el And then there's a Vajrayana. view of Dzogchen. Y también está el punto de vista de la So gran perfección each o el of Dzogchen those- and Mahamudra. And together. I'm putting Mahamudra Dzogchen together. Mahamudra And so y Dzogchen. each of those draws out kind of somewhat different view, Cada uno de ellos pues resalta un punto de vista ligeramente distinto, but I will go right to the top. pero prefiero ir y presentarles el punto de vista más elevado.
to this Mahamudra Dzogchen view, which not all, but many Tibetan Buddhists regard as the pinnacle. El punto de vista de la gran perfección o del gran sello, el Mahamudra o el Mahasandhi, el Chakchen o el Dzogchen, que muchos de los budistas tibetanos contemplan como el punto de vista más elevado. In this regard, and I can say this is true for all of Mahayana, all of Vajrayana, Mahamudra and Dzogchen. So here's one broad statement. Así que en ese sentido yo puedo decir que esto es verdadero para todo el Mahayana, todo el Vajrayana. Esta es una declaración amplia. We can pose the question. Podemos establecer la pregunta. What is the Buddha's view of your own mind? ¿Cuál es la visión del Buda de tu propia mente? The type of joys and sorrows, the hopes and fears, the experiences you have. What is the Buddha's view of your experience? Los tipos de gozos y penas por los que atraviesas. ¿Cuál es el punto de vista del Buda de tu experiencia? One thing that all of these schools would say with complete certainty Una cosa que todas estas distintas escuelas de pensamiento budista podrían afirmar con certeza, it's not dualistic. no es dualista. It's not viewing you from outside and you're the object over there. No es que te estén viendo desde fuera y tú eres el objeto allá, Because that's one of the fundamental delusions porque esta sería una de las ilusiones primarias o fundamentales of an absolute separation of subject and object. de una absoluta separación de sujeto y objeto. So the Buddha's view of your experience Así que más bien el punto de vista del Buda de tu experiencia is viewing you from the inside. es verte desde dentro. When you view me, Cuando tú me ves a when you mí, look at me, Buddha's viewing me through your eyes. el Buda me ve a mí a través de tus ojos, Not outside you, no fuera de ti and not outside all sentient beings from some unique privileged perspective, y no afuera de todos los seres sensibles desde una plataforma privilegiada externa o afuera, but the Buddha's view of reality as a whole is non-dualistic. pero la perspectiva o el punto de vista del Buda de la realidad en su totalidad es no dualista. So in the Kalachakra Tantra, Así que, por ejemplo, en el Tantra de los ciclos del tiempo o el Kalachakra, there's this remarkable and enigmatic statement. hay esta extraordinaria y al mismo tiempo enigmática declaración o afirmación. Apart from sentient beings, there is no great Buddha. Se dice, independiente a los seres sensibles no hay gran Buda. Here's a statement from Dzogchen tradition. Y aquí hay una declaración de la tradición de la gran perfección. There's only one fundamental difference between ordinary sentient beings and Buddhas. Solo hay una fundamental diferencia entre los seres sentientes o sensibles ordinarios y un Buda. Sentient beings don't know who they are. Los seres sintientes no saben quién son, Buddhas do. los Budas lo saben. So the Buddha's vision of reality, Así que la perspectiva budista, la visión del Buda de la realidad, number one, por un lado, and we must hold this thought, en primera instancia, y debemos de asirnos a este pensamiento, is inconceivable. es inconcebible. So that we must not lose. It's No. inconceivable. We cannot imagine No what it's podemos like to look at the world from Buddha's view. Imaginar qué es lo que implica ver al mundo desde el punto de vista de un Buda, con una mente dual. The Buddha's own vision is non-conceptual. La visión de un Buda de la realidad es no conceptual. And yet, metaphorically, using words poetically, using words suggestively, Y no obstante, metafóricamente, a través del uso poético, sugerente del lenguaje, then we could say from this Dzogchen perspective or the general Maya perspective, the Buddha is viewing a multitude of worlds. podríamos decir desde la perspectiva de la visión de la gran perfección y de el amplio vehículo que el Buda simultáneamente percibe varios mundos, Each one arising in relationship to a multitude of sentient beings, cada uno de ellos surgiendo en relación a una multivariedad de seres sensibles. and observing how these arise individually, that is, I have a unique perspective on you, nobody else is sitting here, Y so it's mine. observando a cada uno de estos individualmente, en otras palabras, contando con una perspectiva única, por ejemplo, viendo a través de tus ojos, And yet we have all shared this evening together. It is the same evening, the same lecture, the same place, but all from multiple perspective. And so here is this profound entanglement. y no, Not just individual independent perspectives, but all entangled, arising together. You're influencing me right now by your nodding your head. That's influencing me. I'm speaking, I think you just smiled in response to what I was saying. So it's entangled, all entangled. And the Buddha is perceiving the individual arising, the dependent origination arising of all of these together, and sees the patterns and the patterns of karma. And the patterns may also be viewed as laws of nature, or the patterns, the regularities of nature. Así que
una conferencia como esta es algo que todos nosotros percibimos de forma individual, para cada uno de nosotros, pues la cognición que de este evento tenemos depende de causas y circunstancias, depende de nuestro punto de vista, depende de nuestro estado mental, etcétera. Pero simultáneamente vemos la conferencia y hay una especie de entretejido de nuestros diferentes puntos de vista. El Buda es capaz de percibir simultáneamente cada uno de nuestros puntos de vista, pero al mismo tiempo es capaz de entender la interrelación que existe entre todos nosotros. Así, en general, se dice que un Buda es capaz de percibir no solamente este surgimiento dependiente, esta interrelación de todos los diferentes niveles de realidad y de la percepción de todos los seres sensibles, sino todos los patrones de karma que determinan el tipo de percepción que vemos, que también pueden ser descritos como los patrones de la naturaleza o ulteriormente las leyes de la física. But you shouldn't be satisfied with that Pero explanation. no deberías de sentirte satisfecho con esta explicación. Push harder. Más bien empuja más fuerte. Are there any realities that a Buddha perceives that no one else perceives, ¿Hay alguna realidad que los Budas perciben que nadie más percibe? that are unique to a Buddha eye view? Que son únicos a la perspectiva, a la visión o el punto de vista de un Buda. From the Dzogchen perspective, it said the Buddha's awareness, Dharmakaya, is equivalent to primordial consciousness, Yeshe, Como saben, desde la perspectiva de la visión de la gran perfección se dice que la perspectiva de un Buda es equivalente al Dharmakaya, esto es, a la conciencia primigenia, llamada Yeshe o sabiduría primigenia, which is of the same nature of and indivisible from the absolute nature of space, que es de la misma naturaleza o indivisible del espacio absoluto. Dhammadhatu, or the absolute space of phenomena, Esto es lo que llamamos Dharmadhatu, el espacio absoluto de los fenómenos, that space out of which relative space-time emerges, el espacio del cual el espacio relativo y el tiempo relativo emergen, and relative mass and energy, relative subject and object, all emerge from that. y la masa y la energía y el objeto y el sujeto relativo emergen, Non-dual from the energy of that space, called the Yeshikilung, or the energy of primordial consciousness, all same nature, no duales de lo que llamamos el Yeshe Gilung o la energía primigenia de la sabiduría, todos son de la misma naturaleza, and dwelling in the fourth time, which is neither past, present, or future, which transcends and yet permeates the three times. y morando en el cuarto tiempo que no es ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, pero que mora en todos estos. To realize that, you must be a Buddha, Para poder entender esto, uno tiene que ser un Buda, which transcends and yet is utterly immanent. lo cual trasciende, pero por otro lado es totalmente inmanente. And then there's the whole theme of pure vision, Y después viene todo el tema de la visión pura de la realidad, which is elaborated very extensively in Vajrayana. que como saben es un tema sobre el que se elabora extensamente en el vehículo del diamante, en el Vajrayana. So this is why it's a question for not only maybe one night, but multiple nights to unpack all of that. But what there isn't is simply the Buddha's view of one reality as it really exists independently of everybody else. That doesn't exist. Because even the reality that a Buddha perceives arises in relationship to the Buddha's own awareness. So that too is dependent origination. Así que por ello podríamos decir que este es un tema que nos tomaría varios meses desdoblar. No obstante, lo que podemos sucintamente afirmar es que la perspectiva que de la realidad el Buda tiene no es una que finalmente tórnase en objetiva, tórnase en autónoma o independiente, sino que aún la perspectiva de la realidad que un Buda tiene emerge en dependencia a la percepción de un Buda, y en este sentido se puede afirmar es también como el resto de la realidad surgimiento dependiente. But in this point, I understand very little. Ya al llegar a este punto ya entiendo muy poco, So you should ask other teachers. así que deberías de preguntarle a otros maestros. Sechen Rabchen Rinpoche, Tsogni Rinpoche, Machu Ricard, other teachers, you ask them. Maybe they know better than I do. Sechen Rabchan, quizá Matthew Ricard, quizá Tsogni Rinpoche, quizá te puedan dar una mejor explicación que yo. Good. Maybe one more question and then we'll call it a night. A really juicy one. Una pregunta jugosa, sabrosa. You choose, Tony. You choose. Sí, allá. Nada más deja que te llegue el micrófono. Escuchándote, me acuerdo de un debate en la antigua Grecia entre los sofistas y Platón. Los sofistas pensando que todo es relativo y Platón buscando una verdad absoluta, eterna, que no cambiaba, parecida a las matemáticas, 2 más 2, 4.
¿Qué pensarían los budistas de Platón? ¿Qué pensarían de los sofistas? ¿Estarían de acuerdo con los sofistas? So he says, listening to you reminds him of the old debate between the sophists and the Plato, in which Socrates, okay, yeah. yeah. So basically, what he asked, what do you think would be the view that the Buddhist tradition would have on the sophists and on Plato? Oh boy, that's more than one night. It's a wonderful question. Más de una noche. I asked for juicy. I didn't ask for a whole keg. Quería algo jugoso, pero no el pastel entero. That's an excellent question. Es una But it's excelente also, of pregunta. course, a very large Y question. por yeah? supuesto también es una pregunta muy amplia. So I'd have to preface, I think it's a fascinating question, and I've studied Plato somewhat in that dialogue, and I think it deserves much more than I can offer right now. So whatever I say, I think I will guarantee it's inadequate. Así que este es un tema que he estudiado yo también con mucho interés. Este diálogo particular de Platón demanda de una respuesta muy detallada. No tengo el tiempo para hacerlo, así que la respuesta que dé tengan en consideración desde el principio es una respuesta parcial. I think there is some faint similarity, or family resemblance, to use the term from Wittgenstein, some of the family resemblance or similarity between the sophists and this very modern movement over the last 50 years or so of postmodernism. Creo que hay una especie de similitud o relación de familia, como lo plantearía Wittgenstein, entre la postura de los sofistas y lo que hoy entendemos por el posmodernismo. This notion that all truths are contextual, Esta noción en torno al hecho de que todas las verdades son verdades contextuales, constructed, son constructos embedded in a society, embedded in a particular time and place, enraizados en la sociedad en un tiempo particular y en un lugar particular. and therefore there are no meaningful statements about objective reality Y por lo because it tanto no all just existen boils down to subjectivity. declaraciones significativas en torno a la realidad, porque en síntesis toda depende de la subjetividad. And I believe, my sense is that Socrates Plato saw that view as being basically a deterioration of human civilization. Y mi punto de vista es que probablemente Sócrates Platón, o sea, ambos veían en este punto de vista un deterioro de la civilización humana, And undermining any truly rigorous investigation into the nature of reality. una declaración que socava el genuino significado de buscar entendimiento en torno a la naturaleza de la realidad. And Buddhism would agree with that. Y el budismo estaría de acuerdo en esto. When, for example, and this comes back to the earlier question, Cuando, por ejemplo, y volviendo a la pregunta anterior, there are said in Buddhism to be invariable laws of karma. se, por ejemplo, afirma en el budismo que existen leyes invariables del karma, That it doesn't matter whether you're a human being or you're an animal, whether you're a Chinese speaker or you're Argentinian, there are truths about the relationships of actions and their consequences that are not contingent upon a particular place of human society or language or belief system. They are invariant, not that they're absolutely objective, but they're invariant upon cognitive frames of reference throughout samsara. Cuando se dice, por ejemplo, que las leyes de la causalidad, las relaciones que existen entre los actos o acciones y sus consecuencias, que estos son determinantes, en otras palabras, que operan independiente de tiempo, que operan independiente del sujeto, que operan independiente de la especie, no se afirma que sean realidades objetivas que existen de forma autónoma, pero sí que operan independiente a todos estos sujetos, ¿no? And in a similar fashion, we would say in modern physics, including quantum mechanics, Y de la misma manera la física moderna, con esta incluyendo a la mecánica cuántica, the inverse square law of gravity. se diría, por ejemplo, que la ley de la raíz inversa de la gravedad, Classical physics, física clásica, still accepted. In relativity theory, quantum sigue mechanics, still siendo true. aceptada en la teoría de la relatividad y también en la mecánica cuántica. Does it describe something absolutely objective? ¿Describe algo absolutamente objetivo que existe allá afuera? Not according to quantum mechanics. No de acuerdo a la mecánica cuántica. But nevertheless, wherever you set up the system of measurement, on Mars, in another galaxy, in the center of the Earth, wherever, it's invariably true. And so it's not absolutely objective, but there it is. It's invariant across all of these systems of measurement. And so similarly, Buddhism has similar claims. So it's not sophistry, but is it not pure objectivity either? Afirmaría entonces que a donde quiera que nosotros estableciéramos el sistema de medición o de cuantificación, fuera en el centro de la Tierra, fuera en Marte o en otra galaxia, la observación
pues sería la misma. Y en este sentido se trataría de una observación invariable, lo cual no es lo mismo que decir que se trata de una observación que apunta hacia una realidad autónoma y objetiva. Bueno, la tradición budista también establece afirmaciones de la misma naturaleza. Por ejemplo, en torno a las leyes del karma, afirmaría conservan invariabilidad, lo cual no es lo mismo, independiente al sujeto, al tiempo o al medio universo, mas no obstante esto no es lo mismo que decir que describen una realidad objetiva, autónoma o permanente. On the other hand, Por otro lado, Plato, of course, conceived of this world of pure ideas Platón concebía la existencia de este mundo de ideas puras, el topos uranus, that exist independently of any human being, que existe independiente a todos los seres humanos, and which then, in an emergent way, then emerges out into the world of appearances that we humans y experience. que de él mismo emerge o emana el mundo de las apariencias que los seres humanos experimentamos. And so we are seeing the shadows on the back of the cave, Y así él afirmaba, vemos tan solo las sombras de los seres que moran en la cueva, but this higher reality, this reality of pure ideas, pero esta más elevada realidad de ideas puras exists independently of human concepts, independently of human experience. existe independiente de los conceptos y la experiencia humana. And so all of the objects that we have here, Así the todos los elements of so objetos. forth, earth, water, fire, air, and ether, all of these are outer displays of these pure ideas. Esos objetos que tenemos o con los que contamos en nuestro mundo fenoménico, constituidos de los 5 primarios elementos, agua, aire, fuego, espacio, etcétera, en realidad tienen sus correlativos primarios y puros en esta realidad alterna. And so is that some type of a version of a God's eye view? ¿Es esto un tipo de versión del punto de vista de un Dios? In fact, Buddhism has a somewhat similar vision De hecho, el budismo tiene una relativamente similar visión. called Rupa Dhatu, Dice que nuestro mundo es también el reflejo de a otro, realm llamado of pure forms, el Rupa Dhatu o el reino de las formas puras, out of which this world that we experience of psyches and bodies and mass and energy emerges as an emergent property from this underlying reality del that is cual, neither grossly physical nor grossly mental as we experience mental. del cual este mundo de apariencias grosas que percibimos de psiques, de cuerpo, de energía, de materia, etcétera, emerge, que no es puramente psíquico, pero tampoco es puramente físico. But in Buddhism, that form realm Pero algo interesante es que en el budismo, a su vez, este reino de formas puras, which is analogous to Plato's realm of pure que ideas, es análogo al reino de Platón de las ideas puras, exists only in relationship to the states of consciousness that experience it, but not Existe absolutely objectively. tan solo en relación a los estados de conciencia que lo pueden experimentar y no existe de forma absoluta o independiente a ellas. So Buddhism is sympathetic to the notion of there being a more subtle dimension for which this is an emergent phenomenon, Así que el budismo es simpatético o simpatiza con esta noción de que nuestro mundo es el reflejo de una realidad más primaria, and it's sympathetic to the sophist's position Y that truths simpatiza are relative to context. a la noción sofista de que las verdades dependen del contexto. But even there, perhaps Nagarjuna, this middle way, would carve a middle way between Plato and the sophists. Pero aún ahí, Nagarjuna, el gran filósofo del camino medio, probablemente labraría una postura intermedia entre los sofistas y entre Platón y Sócrates. So that was just one evening. Esto fue desgraciadamente tan solo una noche. Yeah? But happily you have Tony here. Well, that's a very deception. Desgraciadamente tan solo me tienen ahorita a mí And other teachers coming. y So otros maestros que vienen, afortunadamente. this may be worth pursuing more deeply. Así que quizá esto es un tema que vale la pena perseguir o explorar con mayor detalle. But for a brief introduction, maybe this is a start. Pero para una breve introducción, quizá esto es un inicio, es un comienzo. I wish to thank Tony, thank Casa Tibet Mexico, thank all of you for coming. Quiero agradecerle a Tony, a Casa Tibet y a todos ustedes por venir esta noche. Y bueno, antes de que se retiren por la noche, también valdría la pena de nuestra parte agradecerle a Alan
la visita que hace a nuestro país y particularmente a nuestro centro estos días. Recuerden que el día de mañana también estará con nosotros y nos hablará acerca de la mente y sus fenómenos, y estará para nosotros dirigiendo el segundo de los retiros de posgrado de la esencia del diamante de Ujong Rinpa, que representa también la consecución de un esfuerzo en el que nos hemos comprometido ya por más de 5 años con los retiros y las enseñanzas del sendero del diamante y después de la esencia del diamante en general. Es un gran privilegio tener maestros de la envergadura de Alan Wallace. También esta es una realidad coemergente, es un surgimiento dependiente, porque él viene gracias al interés que tienen ustedes, y ustedes vienen gracias también a pues el interés que les genera Alan. Así que hay que agradecerle muchísimo e instarle a que nos visite una y otra vez, y que, bueno, maestros de esta envergadura, que son objetos confiables de refugio, nos permitan progresar por las etapas del sendero al despertar. So, Alan, in short, what I said is that it is also the time to thank you on behalf of all of the Dharma community of Tibet House. This represents for all of us a very auspicious event and coincidence in the fact that we have the great privilege of having you visit our country, and particularly our Dharma Center. It is also dependent arising in the sense that it is undoubtable that you visit us because you find inspiring the interest of our students, sure. And it's also undoubtable that they come to these lectures because they find very inspiring your teachings. So we've been working for more than 5 years now with a whole series of the Diamond Preliminaries, as well as now the Diamond Essence, the Vajra Essence, and this represents a great opportunity to really delve into the teachings of the Buddha. We're very fortunate to have you as a Dharma friend, as a very confident object of refuge, and we hope that you visit us time and again, and that you keep sharing with us what is needed in order to tread the different stages of the path until we eventually achieve the omniscient state of a Buddha. So thank you very much for being with us. Gracias a todos y nos veremos mañana. Ya. Vaya con Vaya con Buda.